coincidió con todo el tema del confinamiento y bueno, quizá no tuvo el libro el impacto ese que a lo mejor se esperaba, pero y digo, bueno, pues al comprarlo lo he leído y la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Ya te lo he dicho. Me parece un libro cojonudo, sin tapujos. Me parece un libro que a mí personalmente, lo digo porque estoy mirando, lo tengo aquí, personalmente la capacidad que tiene de sintetizar muchas cosas que se ven a día de hoy, que trata sobre el dolor, sobre la movilidad, sobre el sedentarismo, que ahora hablaremos un poco, pues lo haces con un vocabulario que es muy cercano, muy entendible y básicamente que es para todo el mundo. A ver, espera un segundo que me comentan. Vale, quizás oye un poco de eco. Bueno, si no, me lo quitaría los altavoces Pero y ya está. a lo mejor soy yo, a lo mejor tengo yo muy alto el volumen. Puede ser, sí, porque a lo mejor se oye. Vale, ahora fíjate, ahora ya no oigo ese eco. Vale, perfecto. Vale, ¿Se oye bien vale, eso. ahora, no? Por ahí. A ver, yo creo que sí. Vale. Pues mira, como comentan aquí, un libro, la verdad es que muy aplicable. Se nota también la influencia del libro del ADN y como hablamos el otro día de cine revolucionario y la verdad es que a mí ese tipo de literatura me encanta leerla, me identifico mucho, todo el tema evolutivo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues doy paso a que digas tú cualquier cosa, que te presentes y nada, adelante pues. ¿Quién es Juanjo? Nada, la verdad es que bueno, yo encantadísimo de estar aquí, aunque no sea un poco mi medio habitual porque el Instagram no me manejo muy bien, pero que me invites aquí a tu casa a hablar un poco del libro, sobre todo porque yo cuando escribí el libro, mi idea era llegar a más gente y que todo eso que había tenido que estar yo escribiendo, investigando, estudiando por un montón de sitios y sobre todo lo que veía era que no que costaba mucho encontrar información conectada. Tenías que investigar una cosa por un lado, otra cosa por Sí, otro, y parecía que estaban desconectadas cuando la realidad, la biología, la fisiología, el cuerpo humano no funciona así, ¿no? Entonces, una vez conseguí unir los puntos y me di cuenta de que muchas veces las soluciones eran más sencillas de lo que se planteaban y sobre todo más efectivas. Entonces, sobre todo, pues digo, me gustaría que esto, que me ha costado mucho, aprender y unir los puntos, dárselo a la gente, que claro, no, que no tuvieran que recorrer el mismo camino porque es claro, tontería, ¿no? Un poco la típica frase facilitarlo. de, ¿no? Subir sobre los Exacto, hombros de los de gigantes, ¿no? exacto. Y entonces la idea es, oye, yo he aprendido muchísimo de otras personas, otros autores, como Cathy Bowman, como Martin Vázquez, como Nassim Taleb, como un montón de gente que me ha ayudado a cambiar el enfoque y aparte un montón de cosas, porque lo hablamos el otro día, ¿no? En el libro también hablo muchas cosas que yo creo que a la gente le resulta fácil de entender porque en Ujú. realidad le hablo de cosas que Facilísimo. más o menos ya saben. Lo único que Exacto, le falta es exacto, conectarlas, ¿no? exacto. Entonces, eso cuando haces ese clic, decir, ah, que esto está relacionado con lo otro, las dos cosas las sé, no es que me estén contando algo nuevo, no es que un gurú me venga a decir su método, no es tal, no, es fisiología, cosas que estudias en Sí, el colegio, en la carrera, en el instituto y que, exacto, exacto. Es que ese es un acercamiento al final, y quiero que quede clara una cosa, que el hecho de que hacerlo a veces simple, o bueno, más bien sencillo, para que la gente se entienda, no quiere decir que luego surja un problema más complejo y que con lo que a lo mejor, por ejemplo, dices en el libro, se pueda solucionar. Ojo, no, no es eso, pero sí que es verdad que hay veces que sí que te da ciertas herramientas que las cuales, por lo que sea, no las tenemos en cuenta porque obviamos que eso, si es tan sencillo, no puede ser útil. A veces que nos complicamos mucho, ojo, cuando hay patologías, cuando hay cosas muy difíciles, evidentemente hay que acudir a las personas que hay que acudir, pero ojo, sí que es verdad que a lo mejor lees cualquier cosa que dices, ostras, pues yo a lo mejor no había relacionado este problema porque puede ser algo a nivel vestibular o puede ser algo a nivel visual y te da una perspectiva diferente de que has tocado este claro, enfoque, has tocado este otro, has tocado este sistema, trabaja de tal manera y alguien te está ofreciendo una manera de decirte, pues mira, lo mismo tienes que buscar aquí también, porque a lo mejor es algo que está aquí y no te has parado a pensar. Entonces yo creo que ahí era cuando yo lo leí y dije, joder, a lo mejor
por la influencia que yo tengo de lo que cursos que yo voy haciendo, de las formaciones que yo me voy haciendo, yo digo, quizá me centro mucho en algo a nivel artromuscular, ¿no? Siempre a nivel muscular, ¿no? La teoría de Boyle, de Joy by Joy, que está muy bien, pero hay veces que hay que mirar mucho más allá de solo el sesgo que tú te generas. Y yo, por ejemplo, en ese sentido es cuando dije, ostras, digo, leyendo esto, digo, joder, y aparte todo el tema del sedentarismo, ¿no? Que vamos a hablar un poco sobre esa parte que a lo mejor es lo que a la gente le interesa y evidentemente yo Sí, aconsejo a todo el mundo que si tiene la oportunidad de adquirir el libro, que lo adquiera, sinceramente, porque me parece una pasada. Yo que quede claro que aquí ni Juan G y yo ganamos absolutamente nada con esto. Esto ha sido una cosa que a mí me ha salido hacerla porque me parece que es un libro cojonudo y simplemente por eso. El libro realmente, pues bueno, como que se divide en tres partes y como ya hice una publicación, que tengo aquí un poco la chuletilla, una primera parte habla de lo que es el sedentarismo, ¿no? Lo que se dice de nómadas a sedentarios. Entonces, aquí viene la gran pregunta que será un poco difícil, pero realmente tú cómo entiendes el sedentarismo o qué te ha dado la experiencia sobre el sedentarismo. ¿Por qué nos convertimos en personas sedentarias? claro, esto es un punto que para mí era clave en el libro para poder seguir entendiendo todo lo demás y lo mismo, tú no puedes, normalmente yo eso lo veía mucho con mis clientes y lo vi conmigo, que normalmente respondemos mejor cuando entendemos por qué hacemos las cosas. Cuando te dicen tienes que hacer este ejercicio porque sí, pues bueno, a veces lo haces y si te funciona, sí lo sigues haciendo, pero si no te Exacto, funciona, pues para, porque total. Pero cuando ya empiezas a ver un porqué y lo entiendes, dices, bueno, vamos a darle una oportunidad. Entonces es más probable que por lo menos empieces y más probable que sigas. Entonces, para mí era importante entender que el sedentarismo no es solo el estar sentado, el moverse exacto. poco, que es lo que siempre se dice y lo que tenemos Sí, ahí, porque, porque al final lo asociamos con, bueno, entonces si trabajo en vez de sentado de pie, pues ya no soy sedentario y ya no tengo problemas. claro. Cuando ya hay un montón de gente que trabaja de pie y tiene otros muchos problemas. Exacto, además, Entonces, bueno, también hablan de que estar de pie es como el nuevo sedentarismo, ¿no? Pasar mucho tiempo de pie, al final eso también altera la postura, también está afectando, ¿no? exactamente, al final, y después si te pones a investigar un poco, yo por ejemplo hice un curso muy interesante de biomecánica de Cathy Bowman, en el que te hablaba a unos niveles muy interesantes a nivel celular y de la sangre y de cosas que te Sí, planteabas, que, no, que nunca te habías planteado, ¿no? Y entonces dices, oye, pues es verdad, porque si cosas tan, eso pues, obvias, cómo fluye la sangre por el organismo, si siempre fluye de la misma manera, puede también crear unos problemas, porque si siempre, por ejemplo, los vasos, imagínate, la posición de la rodilla ahora sí, sí, mismo o en cualquier momento, los glóbulos rojos empiezan a chocar siempre en el mismo ángulo y van creando pequeñas heriditas que al final pues se tienen que tapar y al final terminas creando una calcificación en esa zona y de ahí tenemos pues muchos temas de varices y un montón de historias. fíjate, Entonces, el hecho de tener esa postura no es que te estés moviendo poco, pero es que a otros niveles, como a nivel del sistema cardiovascular o el sistema linfático, te puede también afectar sin tú saberlo. Y lo mismo que hemos estado hablando, el sistema vestibular. Nadie le hace total, mucho caso al sistema vestibular, pero el nadie. hecho de estar todo el rato, porque el sistema vestibular, para que quien no lo sepa muy bien, es un Sí, poco mejor, eso que tenemos en el oído interno, que unos exacto, sistemas que permiten saber si estamos girando la exacto. La cabeza, si posición de no, la que cabeza, correcto, que está entonces un conectado al poco no, final con la mandíbula y como hablábamos con el tema de los ojos, al fin y al cabo, exactamente, o se sea, coordina con el ojo, con la propiocepción exacto, y eso genera el equilibrio, ¿no? El equilibrio exacto, final es una mezcla entre la información que llega al oído interno, el ojo y la propiocepción de dónde está cada parte del cuerpo. Entonces, eso es, al, si nosotros no retamos de alguna manera o en nuestro día a día no necesitamos mover mucho la cabeza de lado a lado, girarla, ponerlo boca exacto. abajo, lo que sea, cosas que hacíamos de pequeño y que era normal estar jugando de dar volteretas o girar o bailar o hacer equilibrio, lo que sea. Si no hacemos nada de eso, ese oído interno empieza cada vez no necesita esa habilidad y no es que la vayas a perder, es que directamente tu cuerpo tiene que decidir en qué usa los recursos. Oye, si esto Exacto. no lo uso, pues ¿para qué ¿Para qué tiro voy a recursos de utilizarlo? ahí? Exacto. Lo uso en otro lado. Entonces al final el resultado es que pues tienes menos capacidad. ¿Qué pasa? Que eso no solo te influye en que, oye, pues no, el equilibrio es un poquito, no te influye en miles de cosas en tu actividad diaria. Y por ejemplo,
personas mayores se nota que puede tener fuerza en las piernas, pero no es capaz de caminar, le da miedo porque le da miedo a caerse por esa sensación de equilibrio y al final el resultado es eso, que hacer las mismas cosas todos los días de la misma manera hace que no movamos la Claro, cabeza demasiado, ni de altura, te ni de especializas, ¿no? Al girar. final, claro. Exactamente. Entonces, eh, en la primera parte del libro lo que voy es un poco a eso, que en la sociedad moderna hemos pasado de ser nómadas en las que íbamos en pequeños grupos, íbamos por ahí, teníamos que buscar comida, todos hacíamos un poco de todo, a sociedades en las que, bueno, asentados en un sitio, no tenemos que trasladarnos durante tanto tiempo, comemos Exacto. más o menos las mismas cosas según las estaciones y nos vamos especializando en tareas. Entonces, no todo el mundo hace de todo, sino, bueno, ya hay gente que se especializa en algo porque somos Exacto. más, somos un grupo más Sí, sí. grande y entonces, y empezamos a crear comodidades para, oye, estar mejor. Entonces, esto con cada revolución industrial, la revolución agraria, la revolución industrial, la revolución digital, todas han ido añadiendo una capa de comodidad y de no necesitar hacer más cosas y de especializarnos cada vez más. Exacto. Entonces, Al final lo que dificultan es, digamos que un poco lo que es tu capacidad, o sea, tu capacidad de moverte sigue estando intacta. Lo que está dificultando es tu capacidad de movilizarte. Al final, si todo lo tienes a mano, si todo lo tienes excesivamente cerca, si todos tienes comodidades, que ojo, no quiere decir que a día de hoy no aceptemos la realidad que vivimos, en la sociedad en la que vivimos actual, y que esas comodidades en un momento determinado nos podemos aprovechar de ellas. Eso sin duda, que la gente piensa, no, es que antes éramos nómadas, claro, antes también cazábamos y antes se mataba, ibas por la calle, yo no me veo a ninguna persona cazando con una flecha, ¿no? Para cazar un animal, ya está en los supermercados o ya hay un bote de conservas que te da, ¿no? Pero al final, la clave, y a lo mejor, no sé, o si lo compartes conmigo, lo que más ha cambiado ha sido al final lo que se habla del entorno, básicamente. Lo que ha cambiado es nuestro entorno. El entorno hemos exactamente, ido, y no solo, eso es, y tenemos por un lado el entorno físico y el entorno cultural, porque al final también se trata claro, de nosotros evidentemente, que hacemos uno, ciertas cosas claro, porque es se relaciona. lo que nos dice la sociedad, un poco nuestra cultura, del donde nos hemos Exacto, creado. Pues, por ejemplo, en Occidente nos sentamos en silla, pues en partes de África y en Asia se ponen de cuclillas. Hay un montón de exacto, tipos de cosas que nuestra manera de movernos, en nuestras posturas diarias y lo que hacemos con nuestro cuerpo depende muchísimo de nuestra cultura. ¿Qué pasa? La cultura exacto, cada vez está un poquito más unificada porque es más global. A eso le exacto, sumamos todas esas comodidades que son estupendas, pero que no quita evidentemente. que estamos delegando ciertas capacidades en cosas externas, entonces tu cuerpo no tiene que hacerlas. ¿Qué pasa? Exacto. Que tu cuerpo lleva millones, no cientos o miles, De millones billón. de años Sí, ha ido viviendo, éramos nómadas y estamos adaptados a ese entorno. Y en cientos de años no nos da tiempo a nuestro organismo a exacto. adaptarse al otro entorno. Eh, Por mucho que nos parezca que sí, a nivel intelectual, pues sí, porque la adaptación es mucho más rápida, pero a nivel de físico, biológico, somos prácticamente iguales que hace miles de años. es Entonces, más, es que al final lo que nos hace evolucionar es, digamos que el movimiento, al fin y al cabo. claro, claro, y ahí hay ejemplos en cuanto al tema del entorno, porque claro, uno puede decir, no, pues, es que claro, el rollo es que estás mucho tiempo sentado porque tu trabajo y claro, no sé qué, y puedes cambiarlo poniéndote de pie. Mm, el problema es que nuestro entorno es realmente sedentario en muchos sentidos que no terminamos de ver. Por ejemplo, nadie se pone a pensar que el ya. suelo es un factor importantísimo y es súper sedentario. El suelo Ujú. en nuestra vida diaria es plano, no tiene ningún tipo de inclinación. Entonces, nuestros tobillos, por ejemplo, están continuamente caminando en una superficie en la que To- prácticamente no tienen que cambiar el ángulo. Totalmente plano, Entonces, evidentemente. Y eso puede traer en ya un problemas de entorno, movilidad. Exacto, claro, en un entorno más rural o más ancestral o como quieras llamarlo, pues tú tendrías que esquivar ciertas piedras, había montículos, había hoyos, entonces tus tobillos tenían que variar las posiciones exacto, y se tenían que adaptar. Pero ahora, exacto. no, a diario, desde que somos muy pequeños, están en una superficie plana y vamos caminando y cuando tenemos que subir, no subimos una cuesta, sino que lo que hacemos Exacto, subir es en así, plano totalmente, y exacto. subimos en plano. Es que al final, Entonces, esto al es, final claro, hace que tu tobillo se sobreespecialice porque no necesita lo otro. Lo otro no necesita. exacto, Entonces, cierta cuando tú musculatura, quieres claro, que eso claro, es.
Cuando tú quieres que el tobillo se doble más, por ejemplo, para hacer una sentadilla o porque vas a hacer cualquier cosa, le cuesta muchísimo porque está mucho más adaptado a un ángulo de 90 grados que a Exacto. otro Que al cualquiera. final tiene que ver con la neurología, o sea, al volver a recuperar eso, o sea, al final es que como dijéramos que lo que no se entrena se atrofia, resumiendo, siempre está Claro, en el claro, sí, mismo sí, sí, ángulo, sí. además que la gente que esté conectada que piense cuando sube una escalera, si sube escalera, porque si no te vas a una escalera automática, y ojo, es normal que de vez en cuando, pues oye, sube la escalera automática, ¿no? Y nosotros que somos así que vas por el metro, sube y dices, va, mira, se está subiendo por las escaleras automáticas, sube por pero vas por un escalón, evidentemente, es un esfuerzo físico mayor, pero evidentemente es que el tobillo, fíjate, siempre tiene el mismo ángulo, siempre sube de la misma manera. Y una cosa que me resultó muy curiosa del libro era cuando dijiste que cuando se bajaban las escaleras, que si bajaban las escaleras así o bajaban así. Claro, porque al bajar también tiene que tener un cierto grado de dorsiflexión. Entonces la idea es, ¿cómo baja las escaleras la gente? ¿Con los pies hacia afuera o lo baja totalmente recto? Y era muy curioso como mucha gente cuando la ves, claro, si no tiene movilidad suficiente o el escalón es excesivamente alto o lo que sea, sí que es verdad que a lo mejor lo compensa, pero sí que es verdad que la gente te observa y espero que la gente lo mire, que va bajando de lado con los pies hacia afuera. Es una Sí, compensación además, por ahí, falta de movilidad. claro, y Curioso. tenemos muchísimas estrategias, por ejemplo, con el tema de la dorsiflexión tenemos distintas estrategias, una es esa, y después también, por ejemplo, tenemos como, ¿por qué no recomiendan normalmente bajar escaleras cuando tenemos problemas de rodilla? Porque como no tenemos dorsiflexión, ¿qué hacemos? Llevamos la rodilla mucho Hacia más adentro. hacia adelante, cargamos el peso en la rodilla en vez de Claro. repartir, digamos, el trabajo entre la cadera, la rodilla y el tobillo. Y Uh-huh. entonces, claro, si la rodilla ya está un poco sobrecargada, no tiene mucha fuerza, el tendón puede estar tocado, lo que sea, si todo el peso se lo lleva a la rodilla en vez de repartirlo, pues ya es, pero no es porque bajar la escalera sea malo, Ya, no, no, es no, no, porque tienes claro que unas no. precondiciones y además estás Es, compensando de una manera que, bueno, no te ayuda demasiado. ya, evidentemente. Si es Entonces, que hay un me montón resultó de... curioso. Y con el tema de la sobreespeciación hay un montón de detalles que no caemos. Por ejemplo, nosotros, la vista también es sedentaria. Nosotros estamos Sí, así. acostumbrados a estar mirando una pantalla del móvil, una pantalla del ordenador o la pared que está enfrente dentro de una casa, pero, por ejemplo, no cada vez mira, la vista periférica la usamos menos, cambios Exacto, de intensidad de luz, tipos de luz, exacto. profundidad, el mirar muy lejos, porque el ser humano tiene la capacidad de mirar y mirar al horizonte y mirar la montaña que está ahí lejos y era normal en un entorno, hoy en día no, en las Uh-huh. ciudades es complicado Claro, ver eso, lejos porque tienes edificios en medio, eso etcétera. Entonces, en un espacio muy cerrado, en unas condiciones muy cerradas, en un entorno, al que final lo que hablamos del entorno, ¿no? Entonces, si estás en un entorno cerrado, que es tu casa, por ejemplo, y pasas más de 6 horas delante de un ordenador, delante de una pantalla de un móvil, delante bueno, tu trabajo prácticamente, luego una televisión, prácticamente al final dices, es que es normal, o sea, ¿para qué la vista va a querer mirar al reloj? A mí me ha claro, pasado, te por adaptas. ejemplo, estas semanas que a raíz de todo el tema que estamos viviendo, con el tema de las restricciones, aquí, por ejemplo, en Valencia, hemos tenido que trasladar todos los entrenamientos a una zona que es el río en Valencia, una zona de donde hay árboles, más a un espacio libre, y comentaba que la primera semana, las 2 primeras semanas, la verdad es que he llegado a casa y decía, joder, me duelen muchísimo los ojos. Era como una del sol, evidentemente, la exposición al sol, etcétera. Decía, uff, es que llevo la vista excesivamente cansada. ¿Por qué? Porque ves cerca, ves lejos, ves profundidad, mira, y decía, madre mía, decía, estoy cansadísimo, básicamente por eso. Y al final eso, es que Sí, el entorno se reduce a una pantalla y a esto, básicamente. claro, Y y esto es evidentemente una, a la posición que has adoptado a raíz de eso. claro, y esto es una cosa que yo, por ejemplo, trabajando, ahora vuelto a la ingeniería informática, trabajando con compañeros del trabajo, de otra gente que me sigue por otras historias, te lo decía, es que con el tema de la pandemia y con el trabajo que tenemos, es normal que vayamos perdiendo vista, es normal, pero porque no practicamos estas cosas y se adapta. Hay un montón de métodos que se adaptan a lo que más hacemos y lo que menos hacemos. Entonces, hay Claro, estudios en los que se ha visto como, por ejemplo, en Corea, pues un montón de, fue como, había subido un 80% la miopía a partir de que más niños empezaron en colegio a leer interior y demás, y tenía curioso. relación con eso, la luz Sí, natural, sí. con menos exposición a grandes distancias y cosas así. Entonces,
muchas veces decimos, no, es que esto es la Ya. genética, es que esto es la Sí, edad, es que esto es es la... una, No, o simplemente esto es una chorrada. ¿Cómo vamos a entrenar la vista? ¿O cómo vamos a hacer esto de equilibrios? Y luego lo que más te encuentras en la gente es curioso. Vamos a hacer un test, vamos a valorar el apoyo a una pierna. Uy, yo es que tengo muy poco equilibrio. Digo, vaya, qué raro. ¿Será porque no se entrena? ¿Será claro, porque es una capacidad que vamos perdiendo? O sea, porque de niños la tenemos, la vamos desarrollando y al final, como yo, te especializas en una cosa, el entorno te dice que no, y al final es solo entrenar de cierta manera, ¿no? Y esto, sinceramente, a mí con el tema de leer el libro, hay ciertas cositas que he ido esta semana cambiando, probando, ya veremos el resultado que tiene, pero dice, joder, lo mismo hay que mirarlo desde todo de claro. otro Si al punto de final vista, se trata ¿sabes? un poco de cambiar eso, el punto de vista y te das Exacto. cuenta de pequeñas cositas que haces en el día a día. Hay muchas cosas que haces en el día, las haces siempre de la misma manera, Muchas. que simplemente variando la forma de hacerlo, ya consigues un montón de cambios. A lo mejor no mejoras muchísimo, pero por lo menos no empeoras. Porque uno de los problemas es que nosotros nos adaptamos cada célula de nuestro cuerpo y el cuerpo como conjunto se va adaptando minuto a minuto a Sí, su entorno. Y entonces exacto. esa adaptación Totalmente. puede ir en un sitio, en una dirección o en la otra. Entonces tú puedes decir, oye, hay cosas que no puedo cambiar porque tengo que trabajar sentado, porque tengo Exacto, que exacto, llevar zapatos o porque tengo exacto, que hacer cualquier cosa, pero hay otras que sí puedes controlar. Entonces, exacto, exacto. Que eso es lo que simplemente cambiando la claro, dirección de esa adaptación se consigue mucho. exacto, que es que al final lo que hablábamos es que no vamos a cambiar todo nuestro estilo de vida a nivel cultural, ir en contra de todo, como digo, vamos a salir a la calle, ahora vamos a ir descalzos. Bueno, ahora la gente ya trabaja mucho más el tema con zapatillas de barefoot. Hay gente que a lo mejor ve un extremo totalmente que la gente vaya descalza. Bueno, vale, pero y vemos normal, por ejemplo, que la gente a día de hoy tenga que ponerse más gafas, por ejemplo, o que la gente ve normal. O sea, normalizamos ciertas cosas que hay veces que no es cuestión solo de vamos a cambiar todo mi entorno. No, vamos a ser realistas, vamos a cambiar parte del entorno porque puedes cambiarlo un poquito algo mañana, ¿no? Que al final en el libro lo dices, Exactamente. que es un poco, no es cambiar Claro, se todo mi trata de ir vida. cambiando pequeñas cositas que Exacto, todo suma. Al final todo todo. suma. Exacto, es que lo simple, ¿no? Al final lo que es simple. Además, una de las cosas que él comenta en el libro que dice, entorno sedentario, organismo frágil, ¿no? Al final, realmente tenemos un entorno realmente bastante sedentario y eso al final pues pasan todo este tipo de cosas. No quiere decir que de esa manera todas las enfermedades que existen en el mundo, ni mucho menos, se han de tener, de ser sedentarios, ¿no? Pero gran parte de esas posiblemente Sí, sí que pero por vengan. ejemplo, en el libro al principio una de las cosas que hablo es como hay una gran diferencia, quizás justo este año no, no acerté con esa frase, pero sí que en la antigüedad, en épocas pasadas, las mayores causas de muerte, quitando las guerras y todo lo demás, todo lo que tenía que ver con enfermedades y eso, eran de tipo infeccioso, eran virus, bacterias, tal, porque no teníamos higiene, porque no teníamos medicamentos, Exacto, sí, sí, vacunas, tal, un montón de cosas, y de eran tal. acuerdo. Ahora no, bueno, quitando la pandemia, que bueno, es Sí, lo que es, sí, pero evidentemente. que, pero que quitando eso, ahora el mayor problema son todas las enfermedades que no son de tipo contagioso, sino que son enfermedades crónicas y creadas normalmente precisamente por hábitos de nuestra vida Mm. moderna. Sí, o Y lo es que obesidad, conocemos como... problemas cardiovasculares y todos Exacto, están vinculados al sedentarismo. Y exacto. exagerar las estadísticas Vamos a sobre el decir que tema muchas ese. de ellas, vamos a decir que muchas de ellas están vinculadas, ¿no? Y lo que se comenta, bueno, lo que se lee mucho en la literatura, que es la inflamación de bajo grado, ¿no? Esa inflamación que se produce bajo grado, que está ahí silenciosamente, y no nos damos cuenta. Y al final, yo lo veo, digo, y a mí en mis carnes también lo vivo, lo he vivido. Al final te levantas, desayunas sentado, no digo que desayunes de pie, si acaso en la mayor de los vas andando o quizá vas o en metro, vas en coche, luego te vas, te sientas, luego vuelves, estás sentado, luego estás sentado. Y claro, al final lo que decimos que no basta con hacer ejercicio una hora, básicamente, ¿no? Que es una de las partes Sobre que, todo exacto, porque si partimos de la base de esta, ¿no? Que es un poco diferente de ser sedentario es sobre especializar, sobre exacto, especializarte y hacer siempre las mismas cosas de la misma manera, si tú pasas, por exacto. ejemplo, casi todo el día sentado, sentada, en una posición más o menos similar, silla, sillón, Mm, entonces, bueno,
lo que has dicho, ¿no? Comes, trabajas, vas al baño, ves la serie, estás con tu pareja, estás con amigos, tal, siempre más o menos una posición similar, duermes a lo mejor en posición fetal, que básicamente es como estar sentado de lado, y a lo Sí. mejor vas al gimnasio y en la máquina mucho Está tiempo sentado. así, sentado. O y Sí, haces bicicleta, que también está sentado. sentado. Entonces, muchas veces Que incluso no en quita que no haya nuestro... que hacerlo. O sea, que no quita que no haya que hacerlo, No, que la no, gente no entienda eso, exactamente, pero a lo que voy es que el el concepto. hecho de que hagamos una actividad física o deportiva no implica que ya por eso estemos restando. Estamos contribuyendo a la salud de Eso diferentes es, maneras, eso pero es. podemos incluso estar contribuyendo a esa sobreespecialización. Depende de lo que Sí, hagamos y cómo lo hagamos. Entonces, ser consciente de seguramente. eso te permite, por ejemplo, elegir qué tipo de actividad vas a hacer para a lo mejor contrarrestar lo que haces a diario o Exacto. Es variar el eso. cómo la haces. Puedes a lo mejor hacer una actividad que te gusta, pero en vez de hacerla de tal manera, no haces de otra. No, a lo mejor quieres hacer un ejercicio que en vez de hacerlo pues, sentado, lo puedes hacer también de pie y además así trabajas, pues, no sé, la estabilidad del tronco, trabajas una serie de cosas diferentes. Entonces, eh, simplemente el ser consciente ya te hace replantearte, oye, ¿cómo puedo hacer esto mismo que hago o que quiero hacer de una manera un poquito diferente Diferente. Exacto. y que contribuya en mejorar en vez de empeorar la situación? Exacto. Al final eso, es como dijéramos, sedentarismo es sobreespecialización, seguramente. Pero tampoco culpabilizarse por esa sobreespecialización. Ya vemos que hay cosas culturales, pero bueno, si las detectamos, las pensamos un poco, quizás tengamos que cambiar muy poquito a priori, muy poquito. No es tanto como lo que hablabas de decir, bueno, hay que andar más, ¿no? Una de las partes del libro habla de andar más, ¿no? ¿Por qué andar más? Básicamente, ostras, pues sí, la gran mayoría del tiempo van a estar sentados. El hecho de solo empezar a andar, ya no olvidamos de 10.000 pasos, etcétera, cuanto más mejor, evidentemente. Pero claro, simplemente el hecho de sentarse de una manera diferente, como hablas tú, andar un poquito más, subir un poquito más de escaleras, ¿no? Cuando vas a un sitio y dices, venga, va, hoy la lección va a ser subir escaleras, venga, va, hoy, ¿no? Porque si no, si te No, para a pensar incluso, el resto del tiempo es de otra manera, es siempre de la misma posición. Y eso, claro, incluso, por ejemplo, caminando, oye, una cosa que yo hago y que le he pegado la manía a mucha gente de mi alrededor es, oye, pues por aquí hay una escalera y una cuesta, o cojo la cuesta. sí, 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 sí. O Oye, que al incluso final subir de dos es en dos una las tontería, pero escaleras, tú ¿eh? ya ahí tienes que mover el tobillo de una manera que normalmente Exacto. no moverías nunca. Incluso, mira, yo lo escuché de Domingo de Pro Wellness, que hablaba de subir las escaleras, pero súbelas de dos en dos, si es posible, ¿no? Estás llevando a la cadera a un ángulo totalmente diferente, se va a tener que esforzar más, va a tener que impulsar más y va a generar una fuerza totalmente, totalmente diferente. Entonces, al final, pues sí, sube de dos en dos y te pueden decir, oye, mira ese, que chulo, ¿no? Que la sube de dos en dos. Bueno, oye, yo entiendo lo que estoy haciendo. A lo mejor el problema lo tienes tú de no realizar. Pero bueno, hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender esa parte. Y al final, todo esto, hablando de relacionándolo con la postura, al final todo esto también se sobreespecializa una postura, que tanto debate hay, postura sí, la postura no, la postura y el dolor. Bueno, yo soy de los que piensa de la corriente, que yo creo que piensa más que la postura sí que importa, porque si te sobreespecializas en una postura, luego salir de esa postura al hacer, por ejemplo, vamos a hacer ejercicios donde compensemos esa postura. Si a lo mejor no tienes que hacer un ejercicio donde compense esa postura, si a lo mejor lo que tienes que cambiar es más de postura para no estar sobreespecializado, porque al final el dolor no va a venir el dolor porque esté en esa postura, cambias de postura, se va el dolor. Pero como pasamos tanto tiempo sentados, esas señales que envía el sistema nervioso de dolor, de peligro, cambia, no hay ningún tipo de daño, no hay ningún tipo de lesión, cambia de postura que no te duela. Pero seguimos sentados. La cadera está por encima de la rodilla está por encima de la cadera, evidentemente los flexores de cadera se ven totalmente lo que se conoce como más acortados, más tensos, los isquios más estirados, pero no están solicitados, que es curioso. Entonces luego dice, es que tengo problemas de acortamiento de isquios. Claro, es que la posición que estás es que estás totalmente encogido durante mucho tiempo. O sea, cambias de No, plano. el debate sobre la postura y el dolor, yo creo que al final también hay un efecto péndulo y se va de un lado al otro Sí, sí, continuamente porque se el llega a un extremo, punto de siempre el extremo, equilibrio. siempre, exacto, sí. Pero, pero sí que para mí sí que es importante, pero que es importante también entender que no existe una postura perfecta. Exacto, Eso exacto. es Si el ponerte importantísimo recto no, tenerlo no, claro. exacto, Como sí, sí, decía Kelly Starrett,
la mejor postura es la siguiente postura. ¿Sabes? Eso es muy, Porque muy buena, no es muy estar buena. en la misma postura todo el rato. A mí muchas Todo veces el me tiempo. preguntan, y sobre todo en el entorno del mundo de la informática y tal, oye, ¿cuál es la mejor silla, la economía y no sé qué? Mira, olvídate la mejor silla porque esa que es supuestamente la más ergonómica y tal es la que te va a hacer que estés más tiempo en la misma postura, va a ser tan Exacto, cómoda que no te vas a mover en horas y eso va a ser un exacto. problema porque a la Sí, larga tu cuerpo va a perder la habilidad de mantener el tronco erguido por sí mismo, va a perder una serie de habilidades y se va a adaptar tanto a esa postura que cuando estás de pie, tu cuerpo va a tender a esa postura y va a forzar pues, la fusión de la cadera, claro, etcétera, para intentar estar en la postura que conoce más, que es más claro, fuerte, que está más cómodo. digamos que Entonces, al la final, comodidad no se o lo que trata se de mejor busca con postura, la... porque Sí, conozco, de hecho, he tenido clientes que uno de los problemas que tenían era que estaban tan obsesionados en estar totalmente rectos que al final tenían más dolores exacto, erguido. por estar, por Sí, forzar esa postura perfecta. Entonces, postura, cuando exacto. les enseñas que se pueden relajar y que está bien totalmente Estar quedarse así, eso doblados y tal, es. mientras no sea todo el rato, y que girarse por un lado, cruzar la pierna, que no es malo, que eso es incluso bueno hacerlo y hacerlo de vez en cuando y cambiar continuamente, entonces cuando empiezan a mejorar y a no tener dolores y demás, porque su cuerpo puede adaptarse otra vez a otras posiciones. Claro, Una cosa que a veces eh, simplemente con una imagen te puede ayudar es, fíjense la columna. La columna son un montón de discos unidos entre otros, son un montón de articulaciones y se lo mira, es como un flexo. Y el flexo lo cogen y lo pueden doblar así de miles de maneras. Pero si realmente tuviera que estar recto, tendríamos un fémur en vez de tener una columna con un montón de sí, discos. sí, Tendríamos un sí, palo. No sí, tenemos sí, un palo, tenemos un montón de discos que se pueden girar en todas las direcciones precisamente porque es lo que necesita esa parte intermedia del cuerpo para generar movimientos en los brazos, en las piernas, generar el equilibrio, más capacidad de movimiento. Entonces, está preparado para eso y si pretendes estar siempre, siempre recto, no es lo que esa ya, parte del cuerpo está preparada para hacer y lo que exacto, necesita, los estímulos es, que necesita, ¿no? Entonces, la exacto. estás adaptando a una parte que realmente, o No, sea, ya, a una forma de trabajar que realmente no es la propia de esas articulaciones. Entonces, esa falsa sensación de que, oye, si estás recto, tienes una postura perfecta, eso no es real. no, mira, Es algo... hace un comentario un compañero que dice, pero que el dolor no está asociado a la postura, que suele ser multifactorial. Y estoy totalmente de acuerdo, es que suele ser multifactorial. Pero sí que es verdad que es lo que hablábamos de si tú estás en una cierta postura, determinado tiempo sentado, con una ergonomía o una cierta comodidad, sí que es verdad que si tu centro de atención está a lo mejor delante de una pantalla, entonces quizá ese dolor o esa molestia, esa sensación de que te está diciendo cambia de postura, digamos que de alguna manera lo estás obviando, ¿no? Te manda señales de decir, porque el cerebro al final te manda una señal de decir cambia de postura, cambia de posición, levántate, siéntate, mueve la cadera, no te dice, oye, tienes que mover los extensores de cadera, ¿no? Pero sí te está diciendo, oye, te estoy enviando una señal para que cambies. Entonces, si hay mucha ergonomía, al final sí que es verdad que se omite olvidamos esa información, la dejamos pasar y puede ser que haya algún tipo de molestia o que pueda surgir un dolor, evidentemente, o sea, y es multifactorial, totalmente de acuerdo, o sea, el dolor puede venir de muchas maneras. No hablo de dolor como me duele en un sitio específico, pero sí que puede causar que en la modificación de esa postura, luego esa persona, pues oye, pueda encontrar algún tipo de molestia. Si obviamos las señales que nos manda el sistema nervioso, seguramente puede haber un tipo de dolor en un futuro. O sea, pero no quiere Sí, ¿no? decir que sea una relación directa de una cosa con No, la y de otra. hecho, si somos un poco así objetivos, o sea, la relación más directa que hay entre la postura y el dolor es simplemente el hecho de que eh, el cuerpo no está preparado para estar mucho tiempo Ya, en una misma posición y se va a quejar. exacto. Se va a quejar. Sí, Entonces, sí, empieza con unas molestias, esa incomodidad, esas señales nociceptivas que te empiezan a decir que incómodo estoy, por eso lo sentarte en el suelo, te obliga un poco. sí, sí, Pero exacto. desde niños aprendemos a ignorar esas señales. Llega un punto en el que esa señal empieza a aumentar y llega señales en las Eso, que, oye, exacto. dolor, ¿no? Lo que nosotros identificamos con dolor, que es una señal que el sistema nervioso dice, oye, muévete, Muévete, muévete. exacto. Dice, Pero y cuando no llega haciendo muévete. caso, entonces son simplemente señales que te manda el cuerpo y después pueden intervenir un montón de cosas, que hayas tenido una lesión, que hayas tenido un episodio Exacto, anterior con no sé exacto. qué. Hay Experiencias un montón de anteriores, factores por los que no puedes muchísimos decir, factores. esta postura te va a dar dolor. No,
Lo que sí está exacto, claro es que mantener cualquier postura durante mucho tiempo, el cuerpo va a mandar señales cada vez más fuertes para decirte no, ya, no, que te muevas. Entonces exacto. puede Eso contribuir, es. Puede puede contribuir. amplificar y que simplemente el hecho de cambiar de postura Exacto. puede ser para las personas que viven en dolor, pues yo lo he vivido y conozco mucha gente que lo ha vivido en dolor, ciertas posturas, pues por un tiempo, porque eso sí que ir en lo cual, claro que muchas veces confundimos crónico con para siempre, y eso lo explico en el libro, ¿no? Sí, Que iba a hablarte realmente ahora si tú miras la justamente. definición, Exacto, claro, si tú exacto. miras la definición de crónico, todos tenemos en la cabeza que crónico es, bueno, tengo no sé qué enfermedad crónica, bueno, ya para siempre, no es así. Enfermedad crónica quiere decir que probablemente más de 6 meses, normalmente depende de qué tipo Mm, de enfermedad o patología sea, pues son más o menos 6 meses, algo que lleva mucho durando en el tiempo, pero que puede cambiar. Una cosa ujú. es que sea crónica y otra cosa es que sea incurable. Entonces, Exacto, ya. muchos de estos Curioso. dolores que tenemos Importante ese pueden matiz, ser crónicos importante. y durante un tiempo te duelen estas posturas o estos movimientos, pero no tiene por qué ser así para siempre. Entonces, Exacto. puede que por un tiempo te venga bien no adoptar ciertas posturas porque en ese momento te irritan más los tejidos o por cualquier razón, hasta que consigas otra vez recuperar la posibilidad de utilizar. Entonces, por eso es muy importante que no hay posturas malas porque a lo mejor en este momento para ti no te hace no te Sí. hace mucho bien porque te irrita o porque te duele o por lo que sea, pero no quiere decir que sea para siempre. Es Y una. durante un tiempo, a lo mejor te viene Exacto, bien evitarlo, hacer exacto. otras cosas para ir mejorando y volver a recuperarlo, pero no Es curioso, descartarlo. claro, es curioso, si integramos en vez de la frase, por ejemplo, ponte recto para que no te duela, o ponte recto, ¿por qué no decir, cambia de postura? ¿Por qué no se dice eso, por ejemplo, desde un profesional? Oye, lo que tienes que hacer es cambiar de postura más veces. Ya está, cambia de postura. Es que cuando estoy sentado, es que noto muchísima tensión en la zona baja de la espalda, cambia de postura. Levántate y siéntate, ya está. Pero justamente es que va, fíjate, no eso que te hablamos de la ergonomía, te haces la comodidad para que justamente, simplemente te acomodes. Ya está. Y hay una cosa que me hace gracia, que dices en el libro, que dice que todo se reduce a lo que hacemos mucho o a lo que hacemos muy poco, ¿no? O sea, hacemos mucho de estar mucho sentados, pero hacemos muy poco desde levantarnos mucho o de movernos mucho, que eso es súper curioso. Esa frase me quedó ahí Claro, totalmente, es que totalmente es clavada. como una heurística, una receta sencilla que sirve para absolutamente todos los problemas de este tipo que tenemos. Puedes, a ver, esto lo hago mucho, esto lo hago poco. Si empiezo a hacer lo que hago muy poco, lo hago un poquito más, y lo que hago mucho, lo hago un poquito menos, automáticamente tu cuerpo empieza a autorregularse y empieza a Un poquito, equilibrar y ver exacto, dónde están los equilibrios. El exacto, cuerpo es lo que hablo, ¿no? También el cuerpo, ¿no? Es como un sistema complejo que se autorregula y que a exacto, partir de la información que recibe interna y externa exacto. va buscando ese equilibrio que va cambiando con el tiempo. No Claro, siempre tiene que ser de claro, la misma manera. y así, a breve resumen de lo que hablamos del sistema complejo, lo que hablamos del individuo, el entorno y la tarea, por ejemplo, evidentemente el entorno, si es un entorno sentado cerrado, ¿eso qué tarea conlleva? No lleva ninguna tarea. Y el individuo siempre está en una misma posición. Entonces, es buscar el equilibrio. Bueno, pues el entorno, voy a cambiar el entorno, que es salir a andar, la tarea va a ser andar y el individuo va a mejorar. O sea, es reducirlo muchísimo, pero al final un sistema complejo trabaja de esa manera y hay muchas teorías sobre los sistemas complejos y muchos factores a tener en cuenta que en el libro prácticamente describes todo de una manera muy descriptiva y muy simple, sinceramente, que dices, ostras, te hace entender más la Sí, relación que tiene esto con esto o esto con esto, ¿no? es que Ostras, yo el capítulo ese lo puse porque, una, es un tema que a mí es importante ese me capítulo. interesa bastante, pero también había mucha gente que me preguntaba, no, pero es que tu enfoque y tal, y yo, a ver, yo no sé nada, no me he Ya, inventado ningún método, no tengo nada mágico que no sepas tú o lo que sea. Lo que pasa es que yo aplicaba un poco los conceptos de los sistemas complejos porque veía que tenían cierto sentido y que hay un montón sí, de sí, profesionales to que lo aplican perfectamente. totalmente. Entonces, creía que tenía más sentido y digo, bueno, voy a explicar esto porque va a ayudar a ver cómo aplicarlo de manera muy práctica en el día a día y en las cosas que, que tratamos de hacer para mejorar nuestra salud y Uh -huh. entender mejor las cosas. Sobre todo yo cuando empiezas a aplicar eso, te das cuenta que hay un montón de cosas que parecían mágicas, que parecían que no tenían sentido, y por qué a este le funciona y a mí no, y por qué Ya, este método funciona en estas circunstancias pero no en estas, que parece que no tienen lógica,
que tienen toda la lógica del mundo. Una vez Sí, entiendes ese tipo de sistemas y te das cuenta que tú no puedes ver el todo y las partes y pensar que es la exacto, suma y sí, ya sí, sí, está, sí, sino que exacto, exacto. las Que no somos, interacciones son casi más importantes. que no Y somos entonces coches. hay un montón de... ¿Y cómo tratar eso, no? Porque no es lo mismo tratar, pues eso, una pincelada. Por ejemplo que pongo, por ejemplo, de la rodilla. Típico problema de la rodilla, oye, me duele la rodilla. Si eres un especialista en la rodilla, te dirá la rodilla, Te- dirá, oye, pues esto, Exacto. tal, no sé qué. Pero Vi- si lo ves como que, bueno, es que la rodilla no está aislada, la rodilla se conecta pues con el tobillo, con el pie, con la cadera. Entonces, puede que Exacto. haya algo que esté pasando en otro lado que está afectando. Sí, no. Oye, te Sí, das cuenta que hay muchísimos problemas de rodilla, que lo menos que pasa es la rodilla. Y casi todo el sí, problema está en el pie o en la sí, lo que cadera y hablábamos, ¿no? que eso después Se lleva, afecta a otras exacto. partes. Y no se trata de nada mágico, porque hay gente que también, bueno, dice, oye, pues eso tiene que ver con que la energía va por aquí, que no sé cuánto. No es nada, ¿sabes? Es pura física y fisiología. Y Seguramente, seguramente, seguramente. Y muchas veces se tocan ciertas cosas que pues que arreglen otras, ¿no? Y está la fisioterapia, está la osteopatía, y evidentemente yo creo que al final no hay que descartarlo, aunque a veces se vea como ciertas pseudociencias, ¿no? Pero bueno, no podemos al final reducirlo todo, ¿no? Es todo excesivamente complejo, pero claro, tenemos que dar a veces ciertas soluciones, ¿no? Tenemos que reducir a dar ciertas soluciones para que la gente diga, bueno, vamos a ver cómo empezamos, ¿no? claro, O sea, y si lo reducimos todo, una no se clave, empieza nunca. una clave es una cosa que estaba diciendo Yacir ahora, que es que lo interesante cuando entiendes los sistemas complejos te das cuenta que eh, lo más efectivo no es las señales externas. O sea, Exacto. no, tú no puedes coger y decir, oh, bueno, pues te cambio cómo caminas y tal, porque normalmente tú cambias cómo caminas y estropeas otra cosa. Ahí hay que tener Ya, en cuenta que cambio la postura y estropeo otra cosa, porque no sabes ya, exactamente qué está pasando por dentro, las interacciones entre una parte y otra. Es mucho más importante las interacciones internas, la relación entre una parte y otra. Entonces, se trata normalmente de dar los estímulos de distinto tipo, variados, lo más variados posibles, ujú, para que el cuerpo vaya encontrando el que más le interesa y ujú, que el mismo cuerpo se vaya ajustando con esa serie de feedback internos. Tiene el sistema nervioso, que básicamente es un sistema que está monitorizando todo lo que pasa dentro todo, y fuera del cuerpo. todo, Y tienes el sistema evidentemente. propioceptivo, el sistema vestibular. Entonces, son unos mecanismos que permiten decir, oh, bueno, ahora hago esto, ¿qué pasa? Hago esto y ¿qué pasa? Y, por ejemplo, yo me acuerdo oyendo un podcast de unos fisioterapeutas canadienses que estaban hablando de muchas veces el mayor problema que tenemos los profesionales es que nos metemos del medio, en medio. Lo que tenemos que hacer no es quitarnos del medio. Porque el cuerpo ya hace bastante bien su trabajo y muchas veces somos demasiado Ya, intervencionistas. Entonces, a veces ya. lo que tenemos que hacer es quitar de en medio las trabas y decir, oye, vale, tu cuerpo necesita hacer esto, no sabe, bueno, pues le puedo poner ciertas pautas para que él intente y aprenda, pero no tengo Ujú, que dirigirlo tanto que al final no sepa lo que está haciendo ni por qué y no se arregle ya. solo, porque Eso necesita es que curioso, es reorganizarse. curioso, Si tú es pretendes curioso, es curioso. organizarlo desde fuera, eso no va a mantenerse en el tiempo. Entonces, eh, la parte yo creo que interesante es esa en la que tú facilitas que se Herramienta. reorganiza a partir de ciertos estímulos, ciertas Exacto. cosas, para que después Claro, él mismo pueda hacer su trabajo. intervienes para facilitar, pero no intervienes sobre ese Exactamente, es proceso. más Es que, facilitador que exacto, director. exacto, facilitar, que es parte de lo que tenemos que hacer en entrenamiento, facilitar la herramienta y no simplemente coger y aplicar esa herramienta y empeñarme en que tiene que ser esa herramienta, sí o sí. Eso cuesta, eso cuesta, creo que cuesta muchísimo. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo por el sesgo que tengo, por la formación que voy haciendo. A mí me cuesta mucho abrir ese campo más holístico, de ver el cuerpo tan holístico y no verlo tal, como hemos dicho, esa parte artromuscular, ¿no? Y luego, yendo a lo que es la última parte del libro, que es donde pones pues, soluciones, ciertas soluciones, que le llaman lo que es la parte de 3 pasos para salir del sedentarismo. Eh, para ti realmente, ¿por qué esos pasos? Esa pregunta, ¿por qué esos 3 pasos le das tanta importancia? Porque uno dice caminar más, el otro dice colgarte, el otro hablaba también de, bueno, que hubiera pues esa variabilidad, ¿no? También hablabas
de que, por ejemplo, la respiración, que lo añades también al final, lo de sentarse en el suelo, aunque ya lo hemos ido hablando, pero ¿por qué esos pasos? ¿Por qué lo has visto que son los que más pueden generar cambio? Vamos a decirlo de alguna manera. ¿Por qué esos? A ver, al final lo importante es empezar y empezar por poco y no volverte loco y de hacer mil cosas, porque si no lo haces. Entonces, No, no, no. la idea era coger pocas cosas con las que se tuviera mucho beneficio, ¿no? Intentar aplicar ese Pareto, ¿no? Tan conocido en el que Sí, tú dices, 80-20. bueno, pues lo que las menores cosas que tengan el mayor impacto posible, Impacto. porque Eso hay es. 20.000 millones de cosas que tienen un Eh, poquito de impacto, pero Exacto. Y es que tampoco. lo hacemos al revés. Buscamos lo que pensamos que va a tener muchísimo impacto. Y al final es, voy a entrenar al gimnasio porque pienso que va a tener todo el impacto del mundo. Ojo, no Exactamente. digo que no, porque estás Ya haciendo sé, fuerza. Sí, por supuesto, pero hay otras cosas que pueden tener más impacto de manera más general. Claro, es que claro, y eso es sobre todo, importante. por ejemplo, si haces un montón de ejercicios, un circuito, tal, no sé qué, bueno, ese montón de cosas que sirve para un montón de cosas, eso está muy bien. Sí, 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 Pero está perfecto. muy bien, depende del punto en el que estés. Exacto. Ahí Porque está. si estás en un Eso es punto muy clave. básico, Eso es si estás clave. en un punto muy básico, yo por ejemplo con el tema de la fuerza, para mí la fuerza es algo básico, tienes que entrenarlo sí o sí, es Sí o sí, o fundamental, es la sea, habilidad básica. es. Entonces, pero claro, hay que diferenciar. Yo por ejemplo, soy una persona súper mega sedentaria, muy débil, que no he hecho nada. Para mí a lo mejor levantar una garrafa es un esfuerzo suficiente como para ya considerarlo un entrenamiento. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. En cambio, para una persona que tiene unos niveles de fuerza más estándar y demás, eso no llega al estímulo suficiente para generar Exacto, un cambio. Con lo cual exacto, no, debería buscar algo que fuera mayor reto. Entonces, exacto. Sí, siempre hay que eso es. ajustarse al punto en el que estás tú. Y lo que para mí es más importante es que hay que coger una progresión, pero además empezar de uno en uno. No ponerte a, bueno, tengo 10 objetivos y quiero conseguir los 10 objetivos. Bueno, igual deberías empezar dos, o por como mucho, tres. Cuando ya Ya, eso más o menos estás controlado, pasa a otros y tal, y después vuelve a repasar. sí, sí, exacto. Entonces, y para mí estos tienen un impacto muy grande. Uno, caminar, por ejemplo. Caminar, pues, primero te va a aumentar el Gasto nivel de actividad calórico, global del cuerpo, exacto. aparte que es Sistema una habilidad cardiovascular, básica. eso Claro, y es. es una habilidad que tú quieres mantener hasta la edad adulta. Tú quieres, cuando seas mayor, no depender de nadie para caminar, porque te va a ser más independiente y porque esa falta de independencia va a crear muchos problemas a nivel psicológico, a nivel emocional y también a nivel físico. Y las Ujú. personas, en cuanto empiezan a perder esa independencia, empiezan a Empiezan a caer, perder sí, empiezan, vida, exacto, básicamente. exacto. Entonces, es algo que quieres mantener a lo largo de la vida, con lo cual pues, está ahí. Es fácil, es algo más fácil para empezar, no necesita nada concreto y que puedes ir progresivamente e ir aumentando sin problema. Exacto. Y eso va a aumentar el nivel global y la Ujú. circulación de la sangre y un montón de cosas. Entonces, es Exacto. como lo más fácil para empezar. Caminar más Y tiempo descalzo, como comentabas tú, de vez en cuando, o sea, exactamente, o y ahí se descalzo en pueden sumar casa, o cosas, caminar más tiempo exacto, sí, sí, sí. descalzo, Eso es, superficies irregulares, eso subir y es, bajar cuestas, puedes ir aumentando exacto. cosas, pero caminar, Caminar, ahí está. caminar, exacto, Después caminar. tenemos sentarte más en el suelo o superficie baja. No tiene por qué ser en el suelo, te puedes sentar primero a lo mejor si no puedes o lo que sea, pues te puedes sentar en un tapete, en un bloque de yoga, en un puff, en donde quieras. Y, y eso, ¿por qué es interesante? Porque, bueno, de los problemas mayores de todo el mundo suelen ser pues relacionados con la rodilla, con la cadera, con los tobillos, con la columna, de estar, pues eso, muchas horas en la misma posición sentados desde que somos niños. Estamos en la Sí, edad escolar, empezamos a estar en la misma posición años y años, entonces nos vamos adaptando a eso, nos vamos precisando. Cuando te sientas en el suelo, no estás en esa posición. Entonces ya ya, simplemente por el hecho de obligarte a cambiar a otra posición diferente, ya es bueno. Pero es que claro, además el suelo es incómodo. sí. Entonces esas señales, estamos hablando antes, no sé si perspectivas de, oye, cambia de Hacen que posición, oye, cambien, que estoy cambia incómodo y de tal, posición. eso Exacto, vas a tenerlas exacto. más frecuentemente, además son señales más novedosas porque tú ya estás más acostumbrado a las señales que te llegan de cuando estás sentado en una silla, pero no tanto cuando estás sentado en el Claro suelo. que no, Entonces, que al la ser más gente no tiene que novedoso, las empeñar, notas claro, la más. gente no tiene que empeñarse en, me siento, o sea, me dice el libro, voy a sentarme de esta manera, me duele y voy a estar ahí sufriendo con dolor, no, si te está No, diciendo no, que no, claro, cambie, claro. es que La clave está justamente ahí. te dice, es La que clave a mí está, me si pasó notas de que te primeras, molesta ¿no? la posición, Claro, cambia. cambia,
cambia, claro, claro. Yo Exactamente, empecé y así un cambia. poco, ¿no? Todas las Digo, veces que me necesites. siento de... Eso es, eso es. Es que yo empecé así, Claro, claro, digo, porque, joder, qué dolor me duele, me duele las tibias, estoy claro, todo hay mucha gente que reventadito me ahí, venga dice, no, ahí. claro, me dice, no, ponerte de sentadilla profunda, de cuclillas y tal, pues, ¿por Que qué es tan curiosa, mágica? No es mágica, esa posición no es mágica. claro, Tiene un que montón de beneficios en curiosamente, cuanto a que es un eso. ángulo totalmente contrario al de estar de pie, de la flexión de las Sí, sí, articulaciones, de sí, los sí. tobillos, tal, pero en sí no es mágico. Lo que pasa es que No, normalmente no, no no. estamos en esa posición tan extrema Nada de de... flexión y Exacto, compresión del cuerpo y exacto. tampoco estamos mucho en extendido. Entonces, Que es una manera de fíjate, variar. claro, que Pero, fíjate pero que al final, si estás un mucho inciso, tiempo en esa sí, sí. posición, al final vas a tener problemas. Hay gente en Asia que está todo el día en esa posición y tiene problemas también, Que puede ser algo, enfermedades como típicas. fíjate aquí lo que hablamos de a nivel cultural, como a nivel cultural, desde pequeño, se puede modificar quizá esa posición que puede tener la cadera, ¿no? El hecho de estar más tiempo sentado. Luego, por ejemplo, vemos a esa cultura que muchos de los grandes atletas que hacen halterofilia o qué tal, ven las pedazos sentadillas que encima. O sea, dice, madre mía. Y aquí una persona le dice, ponte 30 segundos sentado y dice, no puedo, o sea, ni 20 segundos. Ojo, yo no digo que evidentemente anatómicamente, estructuralmente, cada uno tiene un cierto complejo de la cadera que se va desarrollando de una cierta manera, hay veces que se desarrolla de cierta manera y hay veces que, fíjate, por algo cultural de no hacer desde pequeño, se desarrolla de otra cierta manera. Luego te sobreespecializas mucho tiempo dice una persona, hazme una sentadilla. O sea, hacemos el ejercicio de sentadilla, pero es que no tenemos la capacidad de colocarnos en esa posición. Y al final es una posición de descanso, básicamente, que no utilizamos. O sea, lo que Sí, hablamos de lo simple, ¿no? O sea, como algo a tan mí, simple claro, y además es que es te que estalla la estamos cabeza. a veces un poco, ¿no? Como empezamos la casa por el tejado y decimos, venga, vamos a, lo que es tú, vamos a levantar no sé cuántos kilos haciendo una sentadilla, pero no eres capaz Sí, de tu propio cuerpo en una sentadilla en posición descansada normal, saber que aguantas y a lo mejor exacto, sí. no es la manera correcta de Exacto. empezar el camino y No, la no, la casa, casa. ¿no? Sí, Y a mí, por ejemplo, hay mucha gente que me ve así, pues, de cuclillas y tal, y me dice, ah, claro, pero que tú a lo mejor pues, tienes facilidad. claro. No, yo no podía. Bueno, Yo hacía como todo el mundo. me la he ganado, Yo, ¿sabes? Me he ganado el yo derecho. hace, hace no muchos años, hace 5 años, un poco antes de empezar con toda esta vuelta, todo esto y empezar, yo lo pasaba fatal cada vez que hacíamos una foto de grupo. Porque eso de ponerte abajo en plan portero para hacerte la foto así de cuclillas, con los Ya, ya, talones ya. evidentemente estaban levantados, las Sí, rodillas me sí. estaban reventando y yo, venga, Reventando. date prisa, que no puedo, que no puedo, que no aguanto. Sí, sí, Y sí. estaba así, como todo el mundo. Lo que pasa es que, Exacto. bueno, poquito a poco vas trabajando una cosa, la otra, te das cuenta, vas experimentando, vas descubriendo dónde realmente están tus limitaciones y que no es donde tú lo crees. Y entonces llegas a un punto en el que dices, oye, pues ahora me resulta cómodo y ahora a lo mejor estoy jugando con mi perrilla y estoy un rato sentado y no me doy cuenta que he llevado Sí, 20 eso. minutos ahí Pues sí, sí, y estoy sí. tan tranquilo, no es una Son cosas. cosa, es una tortura. Exacto. Sí, sí, sí. Y luego hablas también de colgarte más. Eso es lo que yo ahora Exactamente. estoy más practicando. Eh, Llego donde trabajo y intento colgarme y hago dominadas. O sea, y ya hacía un tiempo donde no hacía ningún tipo de dominadas, lo había dejado un poco, tal, porque había leído que por encima de la cabeza realmente yo encuentro esa limitación, que quede claro que uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy, y realmente es lo que hablamos por teléfono, que nuestra posición de los hombros normalmente no suele sobrepasar nunca esta línea. A día de hoy, pensarlo, cualquier cosa del día, algo que no sea un trabajo donde tenga que hacer esto, solo se hace prácticamente entrenando. O sea, es que es normal que al final le diga a una persona, vale, vamos a hacer este movimiento, eleva. Claro, tiene que compensar con una extensión torácica sí o sí, ¿no? Pero es que, y luego te mete una carga que va a caer en una línea de trabajo. Y dice, ostras, es que no hacemos nada. Y ahora mismo justamente lo que estoy haciendo, ¿no? Voy a intentar colgarme y casi todos los días, diría que casi todos los días, una vez lo hago, hay días que lo hago 2 veces. Ostras, me está costando la vida. Debo admitir que la mano, la fuerza de agarre, o sea, brutal. Me está costando mucho, pero bueno, voy ahí poco a poco y ya aguanto algún segundillo más. Y la verdad es que en el libro lo dice, No, pon las piernas, pon tal. Oye, la verdad es que claro, bien. claro. Y digo, yo, después de un montón de años ya haciendo lo de colgarme de la barra, yo normalmente todos los días por la mañana, lo primero que hago, a lo mejor me cuelgo, pero no me cuelgo todo en peso, sino que a lo mejor hago apoyando los Sí, pies. sí,
a exacto, pesar de sí. tener la fuerza para hacerlo, pues muchas veces, porque por la mañana a lo mejor pues estoy y me Lo que relaja sea. y oye, pues mira, me Exacto, relaja y voy poco a poco. No hace exacto. falta tampoco Pasa. obsesionarse y a lo pero Exacto. está claro que se puede progresar y de hecho en el libro pongo unas cuantas progresiones que son creo que bastante interesantes para cuando ya tienes un Sí, nivel, pues eso que quede oye, claro, que retarte un poco más. en el libro haces ejemplos muy sencillos que la gente si lo compra y lo lee dirá, si es que esto, digo, sí ya, si es que es así, o sea, si es que Pero son te digo una cosa, que yo cuatro cosas. amigos y amigas que tengo entrenadores o incluso que he tenido como clientes entrenadores que trabajando con ellos y demás que aplicando estas cosas que parece que dice, bueno, a ver, una persona deportista o que practica CrossFit, que hace halterofilia o que a lo mejor hace carrera de fondo, lo que sea, y tienen problemas con estos ejercicios sencillos. ¿Por qué? Porque al final, lo que hablamos, no es que ellos no se muevan, no es que no hagan deporte, no es que tengan problemas para que no haga una vida, no tenga una vida activa. El problema es que están sobre especializados. Entonces, el Sí. hecho de salirte de esa zona de especialización, de esa zona de confort y tener que desarrollar habilidades que ya no tienen tan desarrolladas, les cuesta igual que Exacto, les cuesta a cualquiera y exacto. sufren lo mismo que sufre cualquiera, pero el beneficio que tienen es Ya. muchísimo mayor, porque claro, tú a lo mejor que eres un atleta o que eres un profesional de esto, tú no eres consciente muchas veces de esas pequeñas limitaciones que una vez cubres ese Juanje, huequito, un segundo. Lo digo porque creo que va a hacer una hora en Instagram. Directamente corta cuando pase y una hora se corta. Entonces, si quieres, yo lo guardo, nos volvemos a conectar en 2, 3 minutos, seguimos un poquillo porque yo creo que a la gente le puede interesar, si tú puedes. Y sí, bueno, sí. pues seguimos comentando alguna cosilla más. Ya te digo, es que creo que ahora mismo me saldrá un Vale, temporizador vale, perfecto. Por de mí sin cuenta problema. atrás. Vale, entonces, siguiendo un poco hasta que se corte, que la gente sepa que nos vamos a volver a conectar y hablaremos alguna cosilla. Ah, ya no cortan los directos. Ah, cojonudo, pues ya no cortan. Mira, gracias, Chris. Pues Ah, no pues lo mira. cortan. Cojonudo. Gracias, Cris. Pues cojonudo, de puta madre, mira lo que te digo. Bueno, pues Vale, fíjate lo que hablamos del ejercicio en sí, ¿no? Fíjate, tanto que se habla del tema de CrossFit, porque como siempre, un extremo, otro extremo, fíjate que el CrossFit genera una variabilidad que cualquier otra disciplina o método de realizar ejercicio, ya con su estructura, lo que tú quieras, comercial, vale, muy bien, pero genera una variabilidad. Lo que pasa es que pasa eso, que se empieza la casa por el tejado, ¿no? Se empieza y también otra cosa, hay otra cosa ahí, porque es curioso, porque yo cuando conocí el CrossFit hace un montón de tiempo, digo, oye, pues qué interesante porque realmente ese concepto de cross-training lo aplican bastante bien. Pero después te pones a hilar un poquito más fino y te das cuenta de que casi todo lo que se hace en CrossFit es en el mismo plano. Sí, un plano sagital, normalmente es un mismo plano. El Entonces, plano frontal se claro, está viendo entonces siempre, claro. te das cuenta que hasta aquella actividad que pueda parecer más variable y que te pueda complementar todo lo demás, también tiene sus limitaciones en cuanto a, oye, cambios de planos, en cuanto a tipo de energía, en cuanto a tal. Entonces, al final, hay que, si te pones a pensar, pues, oye, pues, igual es buena idea combinar el CrossFit con otra cosa Sí, que haga, haga los cambios de planos, a lo mejor ponerte a bailar bachata o yo sí, qué sé, sí, ¿sabes? cualquier otra. Es que una cosa no podemos confundir a lo mejor lo que es el ejercicio. Ejercicios. Al final decía el doctor, que es Andreo Espina, que habla sobre bueno, el sistema que Sí, tiene el DFRC, que al final lo que decía que el ejercicio físico es una invención del ser humano para hacer lo que se supone que hemos dejado de hacer, ¿no? Y es movernos, exactamente. Sí, movernos, sí, ¿no? sí, Entonces se crea una variabilidad, pero es una variabilidad que se restringe a X ejercicios en X plano, con X carga, a X intensidad, en X tiempo, en X trabajo, etcétera. Ojo, cojonudo. Pero vamos a lo mismo, si luego le da la variabilidad, no es solo variabilidad de ejercicio, sino variabilidad de movimiento, que es totalmente diferente. Entonces, eso hay veces que cuesta de entender, ¿no? Porque siempre nos vamos como a los grupos, ¿no? Somos un entorno social, nos juntamos por grupos, el grupo de los runners, el grupo de los crossfiteros, el grupo de cross training, el grupo de lo que sea. Si está bien, pero ojo, que te está llevando a la larga a una especialización. O sea, aunque tengas variabilidad, te especializas. Entonces, claro. el Sí, movimiento al al final es final otra es cosa. buscar hacer cosas
y bueno, que te gusta una actividad en concreta que más o menos es un poco variada, como es el CrossFit, que te puede completar. Oye, pues al final simplemente quizá añadiendo algunas cuantas cosas que no entren dentro de lo típico que se suele Dentro, hacer en CrossFit sin necesidad de tener que exacto, practicar un deporte nuevo o meterte al tal, exacto. a lo mejor ya con eso complementa suficiente como para decir, oye, pues tengo un equilibrio y no esos juegos, porque al final también, y eso se ve mucho en el entrenamiento de élite y demás, es que tú para Ay, especializarte en algo, llegar a un nivel, necesitas tener una claro, base amplia. Para tener una exacto. base amplia, necesitas variabilidad. Sobre esa variabilidad vas Variabilidad. construyendo esa Eh, pirámide, el que cada espe- vez, a la pero especialización, no puedes evidentemente. llegar muy arriba si tu base es estrecha. Ya. Entonces, de hecho, eso, hay muchas metodologías que se basan en eso, que cada cierto tiempo haces ciclos en los que reevalúas cómo es tu base, intentas ampliarla para que eso te dé una plataforma para seguir aumentando Claro, tu especialización en ese que al deporte en final, concreto. claro, que al final que quede claro que aunque haya una especialización en ese deporte, en ese gesto, en ese movimiento, tiene que darse. O sea, el alto rendimiento tiene que darse. Pero si siempre te especializas en lo mismo, estás perdiendo toda una capacidad de movimiento. Y evidentemente, como dices tú, cada vez más atletas trabajan toda esa capacidad que no se trabaja en otra parte de la temporada, básicamente porque al final lo que digo es te sobreespecializas y al final nunca sale de eso. Oye, se puede trabajar de otra manera, a lo mejor te da un beneficio ser esa variabilidad en un momento determinado, Claro, hacer ejercicio o compensatorio, lo que se llama de compensatorio. Vamos a trabajar en ese otro plano que nunca trabajamos, que lo mismo te puede dar un cierto... O sea, es que al final es que es mucho más complejo, ¿no? Al final, pero bueno, que quede claro que no hay que sobreespecializar. Evidentemente, el sí, sí, sí. ejercicio te lo va a hacer, el deporte, que quede clarísimo. Eso tiene que quedar claro, Y, pero... y te digo una cosa, yo en general no soy muy, no estoy muy orientado al deporte, voy a más orientado al juego que al deporte. Ya Uh -huh, en épocas de la carrera ya me enamoré del juego y el deporte lo vi como algo menos atractivo para mí. uh -huh. Pero, pero sí que en su momento hay mucha literatura sobre el tema y cómo ha cambiado en los últimos años. Intentos que se hacían antes de lo que se llamaba eso, como los niños prodigios y demás, que se intentaba tanto a nivel cognitivo como a nivel físico crear prodigios en diferentes deportes y Uh demás, -huh. y se les especializaba desde muy pequeños, ¿no? Y se veía Sí, como el enfoque especialización diferente entre, por temprana. ejemplo, Estados Unidos, Uh -huh. Rusia, China, etcétera, enfoques Sí, totalmente diferentes, y cómo te ves que se ha ido adaptando porque se ha visto que países como Rusia o China tal, pues solían hacer, oye, tienen que practicar absolutamente todo, generar todas las habilidades posibles y después veíamos, este que se da mejor, pues este lo mandamos a Olimpiada porque queremos ser los primeros en esto. En cambio, uh en -huh. Estados Unidos tiraban más por, oye, venga, tú vas a hacer no sé qué, y te ponían desde pequeño a hacer eso, ¿qué pasa? Que ibas a tener un montón de huecos en tus habilidades básicas que al final siempre hay ciertas transparencias en las habilidades básicas, e incluso a nivel de estrategia, a nivel de comportamiento, que puedes transferir de un deporte a otro, de una actividad a otra, que la pierdes si te especializas demasiado pronto. Muy Incluso tempranamente, cuando estamos hablando exacto. de deporte y de especialización, porque necesitas sobre especialización para ser el mejor en algún deporte, es importante esa base de variabilidad para poder acceder a esos niveles. Sí, seguramente sí, seguramente sí. Además, leí hace ya tiempo, no recuerdo dónde, la verdad, creo que fue una formación que antes de ser atletas tienes que hacer atletismo, ¿no? Porque al final, cuando tú generas la base del atletismo, ¿no? Cuando los niños se apuntan a práctica de atletismo, evidentemente están haciendo saltos, están haciendo carreras, están haciendo velocidad, están trabajando parte de la potencia, están trabajando, cambiando de plano, se hacen salto de altura, salto de longitud, que fíjate, o sea, y eso te da una base de variabilidad brutal. Pues no, o sea, no lo metas y lo apuntes ya directamente a tenis. O sea, sé que es difícil, pero creo que Sí, cuanto de también pequeño, porque es cuanto algo más muy variedad, cultural, ¿no? Que se ha es metido claro, un es lo que poco como habla, que, mi hijo tiene que ser muy bueno en esto, tiene que ser de mayor un no sé qué, pero para que exacto, sea, claro, y es curioso, si a tu padre y si a tu padre y a tu madre les gusta el fútbol, te van a apostar seguramente a una escuela de fútbol porque los niños que están en tu clase, o las niñas que están en tu clase se apuntan a fútbol o cualquier, y lo entiendo perfectamente. claro, Al final uno puede pero elegir que hagan algo, eso seguro, que sí, tienen que sí, hacer sí, algo, pero que no se yo creo olviden. que además que tienen que ir haciendo y variar y sobre todo jugar, es más que importante que Jugar, hacer deporte, es jugar jugar, mucho. sí.
jugar y no juegan mucho. Sí, no, no, y además algo se va perdiendo. Sí, Tenemos el una juego. cultura mucho más orientada al deporte y a la competitividad que al juego, la colaboración, pero bueno, quitando esas cosas, eh, ay, perdón, se me acaba de ir porque iba a decir algo sobre el... No pasa nada. No pasa nada. Eh, Los niños y el juego. Los niños y el juego. sí, es que me pierdo. Yo cuando con el tema del juego, los niños y demás, pues... Sí, a ver, nosotros al final nacimos en una época donde evidentemente Ah, los medios digitales no eran, habla, habla, ahora que te ha salido, sí, ahora, sí, ahora. no, precisamente iba a hablar un poco de eso, que yo, por ejemplo, que me muevo en un entorno, bueno, me voy cambiando, ¿no? Voy en un entorno más de salud, movimiento y demás, y un entorno más orientado al mundo informático y demás. Entonces tengo muchos amigos que dicen, pues yo tengo un niño ahora y pues quiero que sea bueno programando, no sé qué y tal. Y es curioso porque en estudios se ha visto que aquellos niños que se mueven más en un entorno natural, que juegan más en un entorno analógico, Ujú, después desarrollan mejor ciertas capacidades básicas necesarias para leer, para escribir, pero también para la tecnología. Al ujú. contrario de lo que se puede pensar, que mucha gente piensa que si el niño aprende a programar de pequeño, muy pequeño, va a ser una máquina programando de mayor. Ya, No, de hecho, porque se interrumpa al final las fases del crecimiento del cerebro del niño. El sistema nervioso del niño tiene una serie de fases bueno, si no recibe los estímulos necesarios para cada una de ujú, esas fases, no se desarrolla y al final tiene ciertas limitaciones. Entonces, bueno, sí, porque, a ver, no hay que olvidar que el cerebro, y que eso hay un montón de estudios al respecto, pues un poco la función principal es el movimiento y el, sí, el coger eh, y adaptarse a la vida, o sea, al entorno y a la supervivencia a través del movimiento, ya sea comer, ya sea hablar, ya sea gesticular, ya sea exacto. agarrar algo, correr o lo que sea, al final se crea cualquier tipo de movimiento que en general es algo que te ayuda a sobrevivir. Y sobre eso nosotros construimos una capa que es la capa esa cognitiva en la que nosotros somos, bueno, tenemos esa conciencia y somos capaces de hacer raíces cuadradas y somos capaces de planificar acciones en el futuro y somos capaces de interpretar el lenguaje, símbolos, etcétera. Pero todo eso se basa en partes del cerebro que se encargan de hacer otras cosas más a nivel físico. Tenemos, por ejemplo, nuestro cerebelo nos ayuda en la planificación de movimientos y parte de la corteza prefrontal Prefrontal, también sí. contribuye todo eso y es la misma parte que utilizamos a nivel cognitivo. Es más, Entonces, el es aprender a más, desarrollarlo a través del movimiento nos ayuda a que después podamos utilizarlo a nivel cognitivo y tengamos esas habilidades. Cuando exacto. si Es más, intentamos ahora mismo, artificialmente crear esas capacidades en que ya, ya, hayan esa necesidad y ya, es fisiológicamente no difícil, se es difícil. desarrollen. Es difícil, eso es muy difícil. Lo que tú has dicho, crear esas necesidades sin necesidad de tener que hacerlas. Y al final, mira, ahora he empezado justamente al acabar tu libro, he empezado, que también llevo 2 capítulos, que he empezado el libro este de Marcos Vázquez, ¿vale? El de Saludablemente. Y bueno, hablar todo el tema de la neuroplasticidad, de la corteza prefrontal, y bueno, ya creo que hay algunos capítulos que ya habla del tema del movimiento, que decía que lo que hizo que, o sea, el movimiento nos ha hecho llegar a donde estamos ahora. Y ya con eso te lo suelta y te rompe. Claro, Te claro. rompe un poco esos esquemas, ¿no? Sí, sí, te Pues ves un eso, montón de neurocientíficos que te hablan precisamente de que el movimiento es la base del cerebro. Entonces, es que todo lo cuando que somos hacemos lo niños, hacemos moviéndonos, pero no claro, y moviéndonos cierto, haciendo ejercicios, sino moviéndonos ocularmente, exactamente, moviendo una mano. Es que todo lo que haces lo claro, haces y moviéndote. O sobre sea, todo es que, experimentando con nuestro entorno, explorando nuestro entorno, aprendiendo a controlar tu cuerpo, este simple movimiento de la mano, esto es una cosa que a nivel de, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un ordenador, a nivel de cómputo, sería brutal. De hecho, lo es. Hasta hace poco no se ha conseguido robots que sean capaces de tener un cierto movimiento. Ahora se ha visto últimamente unos vídeos bastante interesantes en los que ya empiezan a poder hacer equilibrio, caminar más o menos de una manera fluida, pero hasta hace poco no se ha conseguido. Con ordenadores ya, muy, muy potentes y muy mucha potente. tecnología. Y solo podían hacer eso. Nosotros Mm, podemos al mismo tiempo pensar en algo, hablar con alguien, respirar, hacer la digestión y recoger información de la temperatura, de la humedad y tal, del entorno. Entonces, es mucho más complejo movernos y mucho más difícil de lo que damos crédito. Entonces,
todo eso cuando eres niño y tu cerebro está creando las primeras neuronas, redes neuronales y demás, todos los estímulos que recibe a través de las manos, de los pies, de ponerse Sí, cosas en la exacto, boca, exacto. Es de la que, vista sí, y tal, sí. está creando. Y por eso es tan importante esa cantidad de estímulos y que realmente se muevan, interactúen con su entorno, porque realmente eso va a ser la base de que su cerebro tenga el potencial que va a poder hacer otras cosas más intelectuales y Y lo dices en el libro que al final creo que decías que nos adaptamos a lo que hacemos, pero también a lo que no hacemos. O sea, es que si queremos, claro, es que esa frase también es un poco demoledora, ¿no? O sea, te adaptas a una cosa y te desadaptas a otra, pero es porque, vamos, es que creo que lo eliges así o el entorno lo que hablamos. El entorno quizá elige que tú lo hagas así. Otra cosa que metes al final del libro, y esto me gusta porque leo muchísimo respecto a ello, y es sobre el tema de la respiración, ¿no? Y cómo también, hablamos antes de la postura, cómo la postura puede hacer que esa respiración, que a veces se dice esa palabra noceva de es que respiras mal. ¿Cómo le va a decir a una persona que está respirando mal? A ver, o sea, no es que respires mal, o sea, respirar, sabes respirar. Si no respirara ya sabes lo que te pasaría, ¿no? Lo que pasa es que se ve alterada ese patrón a la hora de cómo debemos respirar de una manera más adecuada. Que las palabras son muy importantes. No, es que respiras mal, o que tienes que respirar de la barriga. Ojo, vamos a ver, de la barriga. Si nos fijamos en un niño, ¿no? En el desarrollo kinesiológico de un niño, cuando vosotros observáis un niño, los que han sido papás y mamás, observáis que los niños no respiran en esa zona abdominal, ¿no? Vemos como esa zona abdominal ¿no? se hincha, ¿no? Y dice, joder, y claro, lo que están desarrollando justamente, hablando con el tema de lo del core y todas estas cosas, lo que están desarrollando es una estabilidad, básicamente por esa respiración, entre otras cosas y otras funciones, ¿no? Entonces, a día de hoy ves que la gente te dice, vale, siéntate que vamos a respirar, y parece que la respiración ahora se ha puesto de moda. Bueno, no, yo considero que ha tenido un momento que todo el mundo respirar, pero ojo, tenemos que ver que, ¿por qué respirar? ¿Por qué respirar de una manera más adecuada? ¿Qué está pasando cuando no estamos respirando de esa manera más adecuada? Entonces, ostras, te da que pensar, ¿no? Te da que pensar cómo esa respiración lo mismo está también modificando esa postura o la respiración está siendo modificada por la postura, mejor dicho, ¿no? Entonces, y las dos cosas, ¿no? las dos cosas, Y como dice las por dos aquí, cosas. muchas veces el hecho de que tú tengas modificada la postura porque estás adaptado a una postura determinada te va a determinar cómo respiras, ¿no? Claro, Ahí un mira, poco es como dice una mecánica alterada, un patrón, como dice un compañero, claro, una sabes que mecánica alterada. normalmente no somos muy conscientes, pero tenemos como tres tipos de respiraciones básicos que, Sí, o sea, podemos respirar con las costillas ampliando la caja torácica, podemos bajar el diafragma y crear un hueco ahí para que quepa el aire, podemos levantar las primeras costillas y las clavículas y crear espacio aquí arriba. Son respiraciones que se pueden hacer independientes, conjuntas, dos, tres, al mismo tiempo, frecuencia, de distintas maneras, y que todas tienen su utilidad. Entonces, su el cabida, problema es cuando tienen solo su haces cabida. una, ¿no? Y, claro, y Claro, muchas veces estamos así, y estamos sentados y con las rodillas dobladas, y entonces hinchar la barriga, bajar el diafragma, nos cuesta mucho porque hay mucha presión. El cuerpo, si tú no estás conscientemente intentando hacer el movimiento, el cuerpo va a intentar hacer lo que sea más fácil. exacto, Y más fácil no va a sí, ser contra lo que haya más resistencia. Entonces, claro. pues solo te queda que esta respiración clavicular, el que al final se va a estar utilizando pues la musculatura misma que estás utilizando para Exacto, llevar el esta cuello para musculatura, adelante, se te exacto, carga el cuello. Entonces, además una respiración que suele estar más asociada a la ansiedad, entonces tiene un efecto también eh, el sistema simpático y entonces termina sí, pues sí, creando más contracción. Y ese tipo de cosas no somos conscientes, pero la misma postura nos lleva a que esa mecánica nos hace respirar de una manera sin saber por se qué. Si altere. nosotros cambiamos postura, va a ser más fácil que nuestro cuerpo, sin decirle nada, respire de otra manera. Y también al contrario, si nosotros aprendemos a respirar de una manera y fortalecemos ciertas partes o creamos un hábito de respirar, podemos hacer que, bueno, nos resulte más fácil hacer otro tipo de respiraciones y al final, pues bueno, todo se puede autorregular un poquito mejor sin necesidad Sí, de, bueno, tener que, oye, vamos a ir a un curso de respirar porque es fundamental. Bueno, más o menos todo el mundo puede vamos a respirar ver, y sí, arreglando vamos ciertas a ver, yo cosillas, lo que digo es que al el final vamos a ver cuerpo, que no, claro,
vamos a ver qué nos aporta. Mira, hace poco, esta misma semana, pues tuve la suerte o la mala suerte, ambas cosas, pero creo que fue una cosa que me vino bien, como primero como persona y luego como entrenador, que una, un cliente en un entrenamiento sufrió un ataque de ansiedad, ¿no? Y justamente, fíjate, la casualidad que estaba leyendo cosas de tu libro sobre el tema de respirar, otras cosas que he leído, esa conexión con el sistema simpático, ¿no? Que puede tener el sistema nervioso, y a través de cómo lo dices, cómo lo expresas, el tipo de respiración, hacia dónde quieres que vaya la respiración, que ojo, que respiramos de los pulmones, que la gente dice, vamos a respirar del abdomen. No, 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 el aire está en los pulmones. O sea, y el diafragma siempre hace una función, pero que no, vamos a respirar. Bueno, diciéndole las palabras, el entorno que se generaba, dónde colocas la mano, la posición que adoptas de las costillas, básicamente hasta que se comprendió, bajó del sistema, digamos que de sistema simpático a un sistema parasimpático, donde hubo una relajación. Entonces dije, joder, digo, tanto que he leído sobre respiración, tanto que me falta por leer sobre respiración, tanto que tal, y digo, se ha dado el caso. No ha sido de la mejor manera, pero se ha dado el caso. Y vi la utilidad y la herramienta, que no solo es una herramienta de decir, hazlo aquí, no, no, sino todo un complejo de herramientas que me hizo que esa persona bajara de este nivel de ansiedad prácticamente a que estuviera prácticamente relajada. Y evidentemente todo lo fisiológico que le había sucedido, básicamente. Y aún así le dije, digo, que no te extrañe que luego te encuentras con una sensación incluso cansada, que te encuentres, las pega un pico de dopamina ahora mismo, las pega un pico de estrés ahora mismo a la fisiología, que luego vas a estar incluso rara y a lo mejor estos días vas a estar un poco, casi en un estado medio depresivo, un poco extraña, ¿no? Pero fíjate, o sea, la casualidad de voy a aplicar la herramienta de cómo saber respirar, cómo aplicárselo, cómo poner en la mano, en qué posición, en qué movimiento, y son diferentes escuelas y son diferentes personas que eligen diferentes personas. Y al final dices, ostras, pues usa la lógica. O sea, usa la lógica, ¿no? Y yo digo, es Y, curiosísimo, es y curiosísimo. además eso creo que es algo importante que yo intento aplicar en el libro y que, no sé, de alguna manera quiero transmitir, que he leído a muchísima gente diferente que algunos pueden parecer que se llevan la contraria o que hablan, son corrientes un poco tal, pero con el tiempo te das cuenta que muchas veces se solapan y dicen lo mismo, pero Sí, depende del contexto, ¿no? sí, No hay una verdad sí, universal, todo no. siempre depende del contexto. Entonces, es muy importante, pues, beber de muchas fuentes, intentar aplicando todo a los contextos determinados y te das cuenta Contexto, de situaciones totalmente. como Además, esa. aquí lo acaban de Y comentar. Es que es hay un contexto, es montón de contexto. información como esta, que al final todos hay ciertas escuelas que hablan de cosas, por ejemplo, la respiración, que hablan de las mismas cosas. ¿Por qué? Porque al final la respiración es la respiración. Cada uno lo ha descubierto de una manera diferente. Cada Sí, uno ha llegado a un punto por un camino diferente, por un pero camino es la diferente respiración. y no hay que Es el cuerpo desecharlo humano, no es... claro, claro, es que el cuerpo es cuerpo, al final es fisiología, también es ciencia, evidentemente, y es que no podemos decir, oye, yo es que utilizo de esta escuela y no os voy a desechar esto de la otra. Pues oye, pues lo mismo te está dando una herramienta en un momento determinado que la vas a usar ahora mismo a nivel emocional, ¿no? Pues no tenemos que tener en cuenta que la conexión esa que tiene emocional está presente. Todo lo que sufrió esa persona fue un estrés fisiológico ante un peligro que realmente no existía, realmente, y teniendo en cuenta que estábamos en un entorno que era un río, que había sol, hacía una temperatura cojonuda, pero fíjate, yo detecté ciertas señales que me estaban indicando, ¿no? Ese entumecimiento de las manos, que lo que está haciendo básicamente es una mayor, una mayor corriente sanguínea, ¿no? Una mayor presión sanguínea en pies, manos. Me di cuenta de que de repente las pupilas se le pusieron así. De repente la veía como mirando hacia todos los sitios y digo, esta quiere huir, ¿no? O quiere cazar o quiere esconderse, ¿no? Lo detecté rápido y fíjate, el estresor, aparte de ya como venía estresada, fue el ejercicio físico. O sea, no sería, fue lo que detonó, porque ella notó que a nivel de pulsaciones subió muchísimo, vio el reloj, madre mía, que estoy notando que tal, y incluso me estoy mareando. Realmente ese mareo es una situación que pasa de la tensión que está generando a nivel muscular, ¿no?
Y fíjate, ¿no? Eso, Qué curioso, ese no, mecanismo del estrés, muy curiosísimo, curiosísimo. Yo hay, me quedé, hay un, hay un caso que creo que puse en el libro de un cliente, sin nombrar a la persona y tal, pero me resultó curioso porque es habitual, ¿vale? Es habitual. Gente que sí, tiene esto, crisis de ansiedad, sí, pánico, crisis de ¿cómo es? ansiedad, sí, Ataques de sí, pues pánico, sí, ¿no? sí, ataques de Pues pánico. es muy común que cuando hacen alguna actividad física les entren ataques de pánico Sí, o ataques de ansiedad y tengan crisis. Y eso es porque los síntomas de cuando tú, o sea, cómo reacciona tu fisiología ante el una, ejercicio es una muy situación de similar estrés, y entonces el claro, es cuerpo que, va, ve exacto, la el ciclo, referencia y dice, está claro, pasando esto. Entonces claro, claro, es claro, muy, es que es muy fácil que pase eso y hay sí, que tener cuidado con eso y lo importante es que el ejercicio precisamente es una herramienta buenísima para mejorar la otra situación, porque al exacto, la final tú tolerancia, puedes lo que es la tolerancia al desconectar, estrés, claro, claro, exactamente esa tolerancia de estrés que hablaba en el libro, cómo tú puedes ir progresivamente, que eso es muy importante, en un entorno seguro, que es la clave. Al final tú le estás diciendo, oye, aquí no pasa nada, está todo controlado, voy hasta donde puedo, voy progresivamente. En otras situaciones no controlas y es cuando llega el punto de que rebosa y llega a tal ansiedad, tú nunca llegas a ese exacto. punto, pero siempre vas. Entonces vas generando distintas adaptaciones. Por un lado, Lo de tú la por dosis ejemplo, hace el tú veneno, sí, ¿no? Si te, claro, tú, no, y que tú, poquito a por ejemplo, poco, tu sistema cardiovascular, por ejemplo, una persona que le suben las pulsaciones, nada más empezar a correr un poquito, pues ya está en el punto S. Si tu sistema cardiovascular va un poquito mejor, las pulsaciones subirán más tarde. Con lo cual puede estar más tiempo haciendo ejercicio antes de que llegue el punto en el que su cuerpo detecta que está pasando algo. exacto, claro, entonces Después, lo que, tú la empiezas a progresión, tener, claro, claro, más tolerancia a esos cambios. Si ves esos claro, es que cambios, sabes que no claro, siempre es malo. Lo empiezas a claro, asociar claro, a cosas que claro, son positivas, exacto, pero exacto, o un menor grado, hasta que llega el punto en el que empiezas a habituar tu sistema nervioso a una serie de estímulos, tanto internos como externos, y llegas a normalizar una situación que en otros casos no lo es. Entonces, eso te exacto. da ciertas herramientas para tolerar mejor situaciones que a La lo mejor ya no son físicas, sino son emocionales, psicológicas, del guardabajo, lo exacto. que sea, Gestión. y Al es final una herramienta aprendes a muy buena. gestionar. Exacto. Está Es que al claro final que, es a ver, que, claro, hay que trabajar con profesionales de tal, no ir a lo por loco su, ciertas cosas, pero que sí que es una por herramienta supuesto. muy válida porque al final el cuerpo trata el estrés de la misma manera, da igual que venga de un sitio, venga de otro, cualquier tipo de estrés, que el estrés no es más que señales, que estímulos que llegan al cuerpo y que el cuerpo utiliza para adaptarse a ese estímulo Exacto. y el entorno. Entonces, Exacto. hay un punto en el que ese estrés puede ser negativo, que es lo que se suele llamar distrés, que es ese estrés negativo, y entonces ahí sí que hay que, bueno, ahí puede generar problemas porque no estamos adaptados a ese estímulo. Entonces surgen pues señales, ¿no? Que te dicen, oye, pues aquí está pasando algo, el cuerpo empieza a reaccionar de diferentes maneras en función Claro. de lo que sea. Y Pero, no te enseñan a entender esas señales realmente. O sea, no, no, cuando una persona ve el estrés, ya tenemos las dos partes, ¿no? La huida y la caza, ¿no? La defensa. Entonces, cuando no, yo intenté en ese momento, luego, cuando ya pasó todo, cuando ya estaba relajada, yo intenté explicarle lo que yo entendía de lo que había vivido en ese momento, el estrés que había sentido y por qué reaccionaba de esa manera. Y las señales que ella me dio a mí, de decirle, tú es que ahora mismo te has preparado para salir corriendo o para comer o para cazar. Y dice, oye, tú también, y digo, sí, digo, y le digo, tú imagínate, le dije, vamos a hacerlo de otra manera. Hipotéticamente, imagínate que esto te hubiera pasado a ti sola en el entorno donde estás. Normalmente, tú seguramente hubieras buscado cobijo, en este caso, tu casa, hubieras ido a tu casa y seguramente hubieras aguantado toda esa tensión o toda esa sensación de que algo va a pasar hasta que hubieras llegado al entorno seguro. Y en ese entorno seguro es cuando hubiera explotado. Seguro. Y me dice, totalmente de acuerdo. Cuando hubiera llegado a mi casa y hubiera hablado con mi madre, digo, pero te he dicho por qué. Y lo entendió de esa manera. Ya cuando vino el siguiente día, dice, ostras, pues lo estuve reflexionando y la verdad es que
realmente, pues fíjate, a esa persona a lo mejor la respiración es una cosa que le va a venir bastante bien. Es curioso. Y luego, en el siguiente entrenamiento, entrenamos a un nivel un poco más bajo. Muy bien, el entrenamiento me dice, me voy a quedar un ratito aquí, me voy a tumbar y voy a respirar. Y yo dije, perfecto, adiós. Joder, y tanto de que a la gente nos obligamos a respirar en los entrenamientos, como que hay que aplicarlo ahora, hay que respirar, Mm. hay que, al principio, bueno, entendiendo, a lo mejor esa Y, a persona ver, no que es necesita respirar. normal, que es, o sea, es súper importante respirar y en los entrenamientos, pues un poco dirigir, a veces hace Exacto, falta o enseñar, oye, no te olvides de respirar, que es muy típico, ¿no? exacto, Pero también hay que tener en exacto. cuenta que es normal cuando cuando tu cuerpo está haciendo, bueno, porque tú eres tu cuerpo al final, cuando tú estás Sí, sí, haciendo algo que es nuevo para ti, todo tu sistema nervioso está atento en esa tarea y entonces se olvida de respirar del resto. de otras tareas, porque se está centrando exclusivamente en esa tarea para poder entenderla, para poder realizarla bien. Entonces es normal que las primeras veces que haces esas tareas no respires. Entonces está bien recordarle a la gente, tampoco hay que echarle la Sí, bronca sí. ni No, empeñarse no, claro, no, demasiado, es pero que porque, porque es normal, es la reacción natural del cuerpo, no es que ellos digan, ah, no sé, o que ellos no sepan respirar, pues saben, nah, vamos, ser la persona más entrenada en cuanto a respiración del mundo, o hacer una tarea realmente novedosa y compleja para su sistema nervioso, su coordinación o lo que sea, y va a ser, y va a contar la respiración. sí, Es una reacción sí. normal del cuerpo. Entonces, a Seguro, medida seguro. que de hecho, hay una cosa que, por ejemplo, en los seminarios de movilidad solía explicar, que era el tema de, para tú saber si realmente dominas una posición o un ejercicio, intenta Tienes respirar que de saber manera respirar. relajada en esa posición o en ese Exacto, en ejercicio. esa posición. Y decía, Exacto, y lo correcto, hacías, por ejemplo, correcto. haz una dominada. Si tú haces una dominada y puedes respirar aquí, entonces tienes control de la posición. Si tú haces, y no, Dificilísimo, y no puedes mover relajar el Dificilísimo. cuello, moverlo, tal, Ostras, es que tú no es estás. dificilísimo. Exacto, es dificilísimo. Es más, yo lo que suelo aplicar ahora mismo cuando voy a trabajar, sé lo que voy a trabajar con esa persona, intento, ahora cada vez lo introduzco más, la respiración en esa posición, con progresión. Hacer una sentadilla, bueno, ya sé que a lo mejor tú no tienes la mejor movilidad del mundo para hacer la sentadilla, pues te la asisto con un TRX, te coloco en esa posición y aparte a lo mejor está trabajando un trabajo a nivel de isometría, le estoy trabajando el tema de la respiración. Y no le voy a decir, no, vamos a respirar, porque a veces que el concepto de vamos a respirar en entrenamiento es como decir, si me vas a pagar por hacerme respirar, ¿no? Bueno, te lo voy a meter por ahí por un lado y bueno, ya si mejora, Y vamos, yo creo además, que puede mejorar. una de las cosas interesantes en cosas como las que plantea es el tema de normalizar el Sí, ejercicio y verlo, que el cerebro la vea como una actividad normal, porque cuando tú exacto. estás en una posición respirando de manera normal, incluso moviéndote de manera relajada la cabeza o haciendo Ujú. otras cosas con las manos, entonces tu cerebro ya no lo ve con estoy haciendo un ejercicio en el que no sé, sino Ya, que ya, ya, empieza a decir, exacto, bueno, esto tiene que ser algo una base sobre la que hago otras cosas. Empieza a normalizarlo exacto, y empieza a verle esa exacto. utilidad. Y esa Hay una cosa al normalización, respecto que... ujú, y esa normalización viene por nosotros también, por los entrenadores, ¿eh? O sea, yo me No, no, siento, claro, claro. te iba a decir muy culpable, la palabra no es la mejor quizá culpabilidad, pero soy muy Responsable. responsable. Exacto, es que Sí, sí. yo soy muy responsable porque al final yo soy el que le estoy diciendo tienes que hacer esto. Entonces, si yo no creo en ello, si yo no lo practico, si yo no tal, mm, ¿cómo lo van a ver? ¿Cómo van a ver eso? Sí. Es que no lo... Entonces, nuestro propio sesgo, Claro, y hay que tener en claro, cuenta que el cerebro funciona mucho por contexto. Y entonces, para que realmente aprenda algo, es importante distintas cosas. Por ejemplo, eh, que se adapte al contexto y también intentar la misma tarea hacerla en diferentes contextos. Entonces, lo de la respiración ayuda bastante a que, bueno, tú empiezas a verlo como una tarea normal y demás. Yo hay sí, una sí, cosa que sí, en cuanto a la movilidad integrarlo, lo, lo suelo explicar así como tú, por ejemplo, estás aprendiendo un, un idioma nuevo, estás aprendiendo inglés y te dan una lista de palabras. Entonces, la típica lista de vocabulario. Pam, 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 todas esas palabras y tal, las repites y mientras las repites, todo guay. ¿Vale? Repite otra vez las palabras, te acuerdas. Dentro de unos días, te acuerdas de las 10 palabras, te acuerdas de 7. Dentro de una semana, te acuerdas de 3 y tal. Pero en cambio, si tú esas palabras las metes en frase, tu ya, cerebro las va a recordar. ¿Por qué? Porque las ve la dentro de un asocia, sí, contexto
le ve una exacto. utilidad, ve una idea general y es mucho más fácil recordarlo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando trabajas en la movilidad, es muy fácil caer en hacer activación, ejercicios de activación, que son muy importantes a veces, depende de los problemas que tengamos, Ujú. hacer problemas específicos de alguna articulación, de alguna activación de algún músculo estabilizador o cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Que te ves a un montón de gente que si no usa el foam roller o una Ya, banda o un ejercicio de activación crean de entrenar, dependencia. antes de Ya, entrenar, pues no son capaces de llegar a esa movilidad o supuesta movilidad que han creado. En cambio, si tú de alguna manera encuentras la manera de que una vez tengan ese rango, hagan algo que le dé contexto, al cuerpo le dé contexto, ya lo va a recordar y va a intentar quedarse con ese nuevo rango, no es un rango que has conseguido en un momento determinado y ya, que, sí, bueno, sí, sí, llegué ahí, vale, he llegado ahí, vale, claro, pero para que se quede tengo ya, que repetirlo 1 millón de veces y aún así claro, probablemente, claro. pues, O sea, porque no, y al el final, claro, cerebro no lo que ve hace, que tenga su utilidad. exacto, que al final lo que, sin devaluar el foam roller, porque yo en ciertas ocasiones utilizo el foam roller con ciertos clientes, dependiendo del contexto, yo puedo utilizar el foam roller simplemente para que trabajen una cierta movilización, porque a lo mejor les digo, bueno, pues tú colócate, coméntame, cuéntame qué tal, cómo has dormido, cómo te sientes, qué tal el fin de semana, en ese momento, y se están movilizando. O sea, se están movilizando en ese momento, me lo están contando. Es verdad que el foam roller parece ser que abre una especie de ventana de oportunidad para ese rango de movilidad, pero realmente luego se integra ese rango. O sea, realmente queda, es que a lo mejor no queda. Entonces, ojo, está bien utilizarlo, contexto, utilizarlo, perfecto, pero ojo, es que luego se asienta porque si luego tienes que volver otra vez, que al final todo lo que vas repitiendo, o sea, si lo haces por repetición al final, algo tiene que mejorar, seguro. Yo creo que tiene que mejorar. Creo que tiene que mejorar. Ojo, vamos a decir seguro que si no luego, no sea que, que estas cosas siempre, si la dices con tanto determinismo, mal. Pero tiene que mejorar. No, Lo que pero haces a ver, ahí, a veces o sea, tú, mejora. Claro. tanto el sistema nervioso como cualquier tejido del organismo va a reaccionar Sí, ante acciones repetidas. exacto, Entonces, exacto, va a seguramente. adaptarse a eso. Mejorar o no mejorar dependerá de lo que consideres respecto a la situación inicial y luego tu objetivo. Eh, Pero ya. que cambio habrá. Y si tú Habrá estás cambio, habrá. movilizando para conseguir un rango determinado para tal, pues probablemente habrá cambios, o la relajación muscular, o habrá algún Exacto, tipo de activación del exacto. sistema nervioso que produzca cambios, Seguro. lo que sea. Pero es lo importante lo que dices, ¿no? Después tienes que hacer algo con ese cambio, porque si no lo Claro, vas a perder, porque el cuerpo no exacto. va, tienes que hacer algún trabajo de fuerza normal en ese nuevo Claro, rango, es que tienes si que no hacer algún generas movimiento dependencia. Claro, es que exploratorio. generas dependencia. O sea, ahora yo te digo, llego un día y te digo, pues es que hoy no tengo el foam roller. Ah, ¿y ahora qué hacemos? Ostras, pues no voy a tener movilidad para hacer sentadillas ese día. Ostras, pues ¿qué quieres que te diga? Digo, a lo mejor es que has generado una dependencia y tienes que ir con tu foam roller por ahí a todos los sitios. Bueno, al final, bueno, y el foam roller al final lo que es induce. O sea, no libera realmente, lo que está induciendo a algo en el sistema nervioso, a un cambio. Eso que quede claro, pues lo está pasando por un tejido. O sea, al final Sí, sí. induce a un cambio. Eso seguro. Pero bueno, esto es que siempre es Sí, controvertido, bueno, eso, siempre es ahí podemos controvertido. llegar a un debate muy tal, pero que Mucho. lo Y importante es interesante, ¿eh? eso, que Interesante. por un lado está el cambio puntual y agudo, y por otro lado, que El el cambio, que cuerpo exacto. recuerde ese nuevo cambio, eso que ha adquirido, ese rango, ese lo que sea que quiera que has conseguido, que por un lado lo aprenda el sistema nervioso y por otro lado el tejido también se vaya adaptando a eso, porque si tú, por ejemplo, ganas un cierto rango, pero no eres fuerte en ese rango, Ya. una, es muy probable que no lo mantengas y otra, si lo mantienes, tienes Tienes ahí un que. rango en el que no eres fuerte y que puedes tener lesiones, con lo cual puedes También, crear un también. problema donde no lo harías. Entonces, También, exacto. También, sí. Eso es, eso es. Y bueno, yo qué sé, pues aquí para medio finalizar, porque joder, bueno, sí, estamos ya saliéndonos un vamos, poco del tema del libro, por pero mí cojonudo. Centrándonos, volviendo otra vez, y bueno, sé que hay mucha gente que está comentando y le agradezco, a lo mejor no hemos centrado tanto en la conversación, yo creo que después de todo esto el directo pues, se va a subir y si surge alguna pregunta tanto a mí como a Juanje, que al final es el autor del libro, oye, yo creo que sin ningún problema. Para cerrarlo, ¿cuál sería eh, tu mejor consejo? Tu mejor consejo para que la gente
digamos de alguna manera, pueda modificar ese entorno sedentario. ¿Cuál sería tu mejor consejo? ¿O el mejor consejo que darías tú? Pues probablemente, si lo dejamos una sola cosa, sea lo que comentaste antes que digo en el libro, de haz más lo que haces menos y haz menos lo que haces más. Exacto. Simplemente busca aquello que haces mucho, que posiciones, acciones, movimientos, etcétera, intenta hacerlo un poquito menos y busca aquellas cosas que haces Sí, muy intenta poco y hazlo hacerla un poquito más. un poquito más. Y Y al final, simplemente una con cosa, eso claro, claro, ya lo puedes aplicar a nivel de entrenamiento, a nivel de postura a lo largo del día, a nivel de cómo te mueves a lo largo del día, a nivel de incluso de lo que comes, de exacto. cómo piensas, de cómo miras, de cómo todo el cuerpo se adapta a todo. Entonces, hay que Que al verlo. final lo dices tú en una opinión que creo que dices que explorar varias actividades, esa actividad puede ser andar, o sea, porque si estás sentado no andas, básicamente es andar. Eso es una actividad que tienes que explorar más, hacer más pasos, básicamente, hacer un poquito más de pasos, quizás semanalmente, algo que sea asequible, algo muy asequible. O sea, que no te están diciendo, sí, que está bien los 10.000 pasos, y yo estoy a favor de los 10.000 pasos, porque estás generando 10.000 pasos, que seguramente. O sea, eso seguro. Pero como lo decías tú en el libro, que te guste. Es que nos empeñamos con Sí, el entrenamiento de, sobre todo empezar sobre todo empezar en algo que empezar te por algo guste, claro, que te guste, porque porque si no, el no problema, genera inercia, no genera inercia. Y si no genera claro, inercia, no te va a retar, o mira, sea, yo te, no te puede te doy retar un la entrenamiento de experiencia fuerza. con mis clientes, que por definición eran personas muy sedentarias, que no les gustaba nada el ejercicio, que se habían apuntado 1000 veces al gimnasio y no habían ido, que normalmente eran o informáticos, diseñadores o tal, que después había también más deportistas, pero en general eran personas muy, muy sedentarias y que no creían que ellos fueran a hacer ningún Ya, tipo de ejercicio. Pues curiosamente te veías que a medida que empezabas a ver que tenían más habilidades básicas, que se movían un poquito más en el día a día, empezaban a darle llamaba. más ganas de moverse. Y Exacto. empezaban a Es que el preguntarme, movimiento, oye, ¿puedo hacer exacto, el esto? movimiento, ¿Puedo hacer lo sí, otro? ¿Crees que podría apuntarme a tal deporte? ¿Crees que tal? Y evidentemente sí, la respuesta era siempre sí, pero que salía de ellos, no era que yo les dijera, exacto, y yo les iba subiendo exacto, poco a poco, pues ciertas rutinas más, oye, pues mira, y si te metes este hábito nuevo, y si probamos este ejercicio, a ti te vendría bien a lo mejor hacer este otro, claro, poquitas cosas que fueran creando claro, una eso, fuerza básica, una habilidad, y eso mismo a ellos les hacía sentirse más, con más habilidad, con más funcionalidad, más independiente y con más mejor, energía. Y eso al final mejor, te lleva a que, oye, pues me muevo más, oye, que me apetece, que... exacto, exacto. Y luego Por está eso bien recordarle, empezar por algo que más o menos te llame la exacto. atención, te guste, Es que si simplemente no te como llama, forma de empezar. si no te llama la atención, es que al final es que no lo vas a hacer. O sea, te puedes esforzar porque como leí, o sea, tú no puedes vivir ni de la motivación, no te puedes fiar de la cabeza, del cerebro no te puedes fiar de que vaya a decir voy a hacer, no. O sea, te tiene que, creo que tiene que despertar más algo emocional que te diga voy a hacer esto porque realmente me gusta, porque está bien el entrenamiento de fuerza, hay que llegar, o sea, tiene que ser la base y uno se lo tiene que dejar como algo grabado en la mente, ¿no? Pero, ostras, o sea, que te genere por lo menos movimiento, por lo menos al principio. Y si yo tuviera que cerrar y decir a la gente un consejo propio, yo solo diría que se puede salir del sedentarismo. O sea, es que se puede salir. Y sí que es verdad Sí, sí. que aunque el entorno no A sea ver, bueno, propicio, muchas veces se exactamente, puede hay salir. que matizar, hay que matizar y Sí, decir que realmente es imposible dejar de ser sedentario, porque básicamente como imposible. sociedad somos sedentarios, tenemos un contexto que no Exacto, nos... Pero una cosa es que, oye, aprovechemos las ventajas de la sociedad moderna y de la cultura y del espacio y las también cosas que tenemos, eso, y otra cosa es que tengamos que sufrir todas las consecuencias del de una sedentarismo, vida tan exacto. sedentaria. Entonces podemos Muchísimas combinar un gracias, poco el muchísimas estar gracias. en este Eso es. mundo moderno con estas facilidades y comodidades con tener muchas menos de las implicaciones que lleva eso, simplemente por ser menos Totalmente, especialistas, intentando totalmente. variar en nuestra Pues manera de hacer las cosas. entonces diría que tienes derecho a recuperar tus habilidades. Claro, claro. Mira, un Tienes todo el ejemplo derecho del claro soy mundo. yo. O sea, yo estuve más de 15 años trabajando delante de un ordenador infinitas horas, durmiendo muy poco y siendo súper sedentario, y tuve millones de problemas, dolores crónicos en la espalda, de cuello, de Sí, hombro, de lesiones que es duraban un montón de tiempo, lo que tiene y muchísima gente. muchos O problemas sea, de es que salud. es Y
Y yo he visto poca gente que haya estado tan chunga como he estado yo. Y ahora mismo tengo 43 años y tengo mucha más salud, mucha más fuerza, más movilidad, más tal que cuando tenía 25 años. Entonces, no es un tema de edad, es un tema de lo que haces con el tiempo que estás vivo. Exacto, lo que haces, no lo que no haces. Tienes que hacer, es que si no haces, exacto. Pues, ¿qué quieres que te diga? Para mí ha sido cojonudo, Nada, siendo muy ha claro. sido un placer estar aquí compartiendo y además con la gente que Y va escribiendo. a ver si sí, la verdad es que sí. Ojalá pudiéramos haber contestado, nos hemos centrado mucho en la conversación, pero por lo que he ido por lo menos leyendo, mucha gente se ha sentido identificada. Creo que va un poco en la línea que tenemos nosotros como algo más conceptual para nosotros, totalmente respetable cualquier opinión de cualquier persona. Yo creo que al final lo que nos hace profesionales es lo que nos nutre de otros profesionales, de escuchar a las otras personas, de escucharlas, no oírlas, escucharlas. Y al final, pues eso, yo realmente lo sigo diciendo, aconsejo a la gente que adquiera el libro. Aquí luego ahora voy a hacer un sorteo. Ese sorteo pues se enviará, perdonar si luego va a tardar un poco, porque ya lo hablamos Juanje y yo, que a lo mejor había un poco de problema. Al vivir en la isla, pues siempre tarda un poquito más las cosas. La Sí, idea yo era quería que se comentar. haga el... Sí, 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 no, que, habla. Raúl me planteó, ¿no? El que dedicar el libro, porque ya que se va a sortear, pues, Claro, oye, dedicado por el autor siempre, no sé, creo que está sí, guay. Entonces, yo creo que es le lo mejor. dedicaría el libro, pero claro, como sale aquí de las islas de Canarias, pues aquí siempre tenemos Paciencia. problemas con el tema de los envíos y puede que tarde un poco, pero Es, llegará. llegará. Pues ya te digo, ahora después de esto haré yo un directillo, subiré quién ha ganado, te lo comunico y nada, pues lo dicho, que os toque o no, yo lo aconsejo. Si no, ya te digo que no hubiera hecho hincapié. Mira, he leído libros, pero joder, este la verdad es que me ha cambiado mucho la perspectiva. Te lo agradezco mucho haberte conocido, aunque sea así. Y nada, espero conocerte algún día de otra manera. Si haces un curso, yo me Eso apunto. espero yo también. Si haces un curso, yo me apunto. Así que nada, pues oye, muchísimas gracias a todos los que habéis conectado, que eso también es importante, espero que os haya gustado. Gracias por el tiempo, porque esto al final es vuestro tiempo, es un domingo, sigue la situación, pues a lo mejor es más propicia ahora mismo el contexto que te hace estar más en casa, pero se agradece mucho que se haga esto un poco más ameno. Así que, pues nada, si compramos el libro también nos lo dedican. Eso ya es cosa de Juan G. Te Más preguntan por ahí. complicado porque Poneros en tengo que contacto con él, comprarlo ahí le tiro yo, la piedra. firmarlo y después mandarlo. Exacto. Pero bueno, eso ya que cada uno. Pues nada, Juanje, Pero bueno, se puede, de vamos, nuevo, que si, que si más adelante se puede viajar y a lo mejor hacemos un curso ahí en Valencia y cualquier cosa, hacemos una firma de no lo, libros sin problema. no lo dudes, no lo dudes, no lo dudes, ya tengo hasta el lugar. Pues Perfecto. nada, muchísimas gracias y nada, nos Un vemos en abrazo. otra ocasión. Voy a intentar que cuando corte esto se quede grabado. Yo creo que hay una opción, pero como no lo suelo utilizar mucho, no sé a qué la líe. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos, Juanje. Venga, a ti, muchas Un gracias. abrazo. Chao. Chao.